Hay dolores que no sangran por fuera, pero por dentro dejan a una persona viviendo como si caminara entre ruinas. Hay gente que sonríe en la foto, responde todo bien cuando le preguntan cómo está, sube la cabeza cuando entra al trabajo, se sienta a la mesa con la familia, cumple con sus responsabilidades, canta en la iglesia, sirve, predica, ora, y sin embargo por dentro siente que algo se quebró. No estoy hablando de una tristeza pasajera, hablo de ese momento en el que el alma queda golpeada, cuando el corazón pierde el ritmo de la esperanza, cuando te acuestas cansado y despiertas más cansado todavía, cuando lo que antes te ilusionaba ahora te pesa, cuando ya no llorás a gritos porque ni fuerzas tienes para eso y solo te queda un silencio raro, una fatiga del alma, una especie de herida invisible que nadie ve, pero tú sabes que está ahí. Y lo más difícil de una herida del corazón es que no siempre se puede explicar. Si te fracturas un brazo te ponen yeso, si te cortas una mano te ponen vendas, si tienes fiebre te toman la temperatura. Pero cuando se te rompe la confianza, cuando se te muere un sueño, cuando te traicionan, cuando te rechazan, cuando te abandonan, cuando una oración parece no ser respondida, cuando la culpa te persigue, cuando llevas años cargando una decepción, ¿quién te toma la temperatura del alma? ¿Quién le pone nombre a ese cansancio? ¿Quién entra a esa habitación interna donde nadie más entra? Allí es donde aparece la palabra como una lámpara encendida y dice algo extraordinario. Salmo 147, 3 declara, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y Salmo 34, 18 añade, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mira la belleza de esa revelación. La Biblia no dice Dios se acerca a los perfectos, no dice Dios se acerca a los que ya se recompusieron, no dice Dios se acerca a los que ya lo superaron. Dice que está cercano a los quebrantados de corazón. O sea, no espera que te recompongas para visitarte, no espera que te arregles el alma para amarte, no aguarda que llegues impecable para intervenir. Él se acerca precisamente cuando estás roto. Él no huye de tu dolor, Él no se incomoda con tus lágrimas, Él no se escandaliza por tu agotamiento emocional, Él no se aparta de la gente herida, Él se acerca más. Yo sé que en algunos ambientes nos enseñaron casi sin querer que la fe solo sirve si uno sonríe siempre, si nunca duda, si jamás se quebranta, si siempre tiene una frase triunfal en la boca. Pero la Escritura no presenta esa caricatura. La Escritura presenta hombres y mujeres de Dios que lloraron, que se angustiaron, que atravesaron noches largas, que sintieron miedo, que tuvieron preguntas, que se vieron superados por el peso de la vida. David lloró, Jeremías lloró, Ana lloró, Job lloró, Pedro lloró. Y Jesús lloró. Juan 11:35, el versículo más breve de la Biblia, dice, Jesús lloró. Y en esa frase pequeña cabe un océano de revelación. Porque si Cristo lloró, entonces llorar no siempre significa ausencia de fe. Si Cristo lloró, entonces las lágrimas no anulan la unción. Si Cristo lloró, entonces el dolor no cancela el propósito. Si Cristo lloró, entonces puedes amar a Dios profundamente y aún así sentir el peso de la pérdida. Jesús llegó a la tumba de Lázaro sabiendo que lo iba a resucitar. Sin embargo, lloró. Eso significa que la soberanía de Dios no vuelve al Señor insensible. Él sabe el final, pero no desprecia el proceso. Él conoce la victoria, pero no minimiza la herida. Él tiene el poder para revertir la escena, pero aún así se conmueve frente al sufrimiento humano. A veces la gente te dice, no llores, ten fe, como si fueran enemigos. Pero hay lágrimas que son una forma de oración. Hay noches en que no sabes armar un discurso teológico, no sabes citar 5 versículos seguidos, no sabes explicar nada, pero lloras delante de Dios y ese llanto también habla. Romanos 8 enseña que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, hay momentos en que el cielo entiende cosas que ni tú mismo sabrías traducir. Hay un idioma de la aflicción que Dios comprende perfectamente. Y quiero hablarle a alguien que ha sentido vergüenza por estar herido. Alguien que piensa, no debería sentirme así, ya tendría que haber superado esto. Ya pasó mucho tiempo, ya oré, ya ayuné, ya escuché mensajes, ya lo declaré, ya lo confesé. ¿Por qué sigo dolido? Escúchame bien, el dolor del corazón no siempre sale por una puerta en 24 horas. A veces la restauración de Dios es milagrosa en un instante y gloria a Dios por eso.
Pero muchas otras veces la restauración es profunda, paciente, progresiva y santa. Dios no solo quiere que dejes de llorar, Dios quiere que sanes de verdad. Y sanar de verdad toma más que una emoción pasajera. Requiere que Él entre al lugar exacto donde te rompiste. Hay gente que no necesita una distracción, necesita sanidad. Hay gente que no necesita que la entretenga, necesita que Dios toque la raíz, porque uno puede seguir funcionando con un corazón herido. Se puede trabajar con el corazón herido, se puede servir con el corazón herido. Se puede cantar con el corazón herido, se puede inclusive predicar con el corazón herido. Pero tarde o temprano la herida sin tratar empieza a contaminarlo todo. Comienzas a desconfiar de todos. Interpretas cada silencio como rechazo. Cada demora la vives como abandono. Cada corrección te suena a desprecio. Cada puerta cerrada la conviertes en sentencia. Y ya no reaccionas desde la fe, sino desde la herida. Por eso Dios no solo promete consolar, también promete vendar. Isaías 61, 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Qué imagen poderosa. Vendar es una tarea de cercanía. Vendar exige detenerse. Vendar requiere tocar la zona lastimada. Vendar implica tratar una herida real, no imaginaria. El Mesías no vino a negar el quebranto, vino a vendar al quebrantado. No vino a gritarte desde lejos, arréglate. Vino a acercarse, vino a tratar tu ruina interior con manos de Redentor. El lenguaje de Isaías es hermoso porque no se queda en un sentimentalismo barato. Habla de una obra concreta. Vendar sugiere cubrir, ajustar, proteger, sostener el proceso de recuperación. Y quebrantados de corazón describe algo más que un desánimo liviano. Habla de un corazón hecho pedazos, golpeado, hecho añicos, como si tu interior hubiese sido impactado tantas veces que quedó fragmentado. Y el Señor dice: a esa clase de corazón vine a buscar, a ese vine a vendar, a ese vine a restaurar. De modo que la pregunta no es si hoy estás herido, la pregunta es qué estás haciendo con tu herida. Porque hay gente que la esconde y sonríe, hay gente que la exhibe y vive de ella, hay gente que la convierte en identidad. Hay gente que la usa como excusa para endurecerse. Hay gente que deja que la herida le dicte el futuro. Y hay gente que finalmente la trae al altar y dice: Señor, ya no puedo seguir maquillando lo que solo tú puedes sanar. Ese momento de rendición no es derrota, es el comienzo de la restauración. Dios suele empezar a restaurar precisamente cuando se nos termina la pretensión de ser fuertes. Mientras todavía actuamos como si todo estuviera bajo control, seguimos administrando ruinas. Mientras seguimos diciendo estoy bien cuando no lo estamos, apenas sostenemos una fachada. Pero cuando por fin decimos: Padre, aquí estoy, no tengo discurso, no tengo fuerzas, no tengo respuestas, solo tengo un corazón herido, algo santo comienza a ocurrir. Porque el sacrificio que Dios no desprecia, según Salmo 51, 17, es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Eso significa que el quebranto presentado a Dios no es un estorbo para la gracia, es terreno fértil para la gracia. El problema no es llegar roto, el problema es creer que roto ya no sirves. El problema no es venir con lágrimas, el problema es pensar que tus lágrimas te descalifican. El problema no es haber sido herido, el problema es asumir que la herida tiene la última palabra. Y te vengo a decir con autoridad espiritual: la herida no tiene la última palabra, la cruz la tiene. La tumba vacía la tiene. La voz del resucitado la tiene. El Espíritu Santo la tiene. La misericordia de Dios la tiene. Ahora bien, el corazón puede herirse de muchas maneras. A veces se hiere por traición. El que te prometió fidelidad te dejó una cicatriz. El que debía cuidarte te lastimó. El que debía firmarte te menospreció. El que debía quedarse se fue. Y uno aprende que hay dolores que no vienen de un enemigo, sino de alguien a quien le abriste la puerta. Y eso duele distinto. Una agresión externa te sacude. Una traición interna te parte. Por eso David dijo en el Salmo 55 que si hubiese sido un enemigo el que lo afrentó lo habría soportado, pero era un hombre íntimo, su amigo, su compañero. Otras veces el corazón se hiere por pérdida. Hay duelos que no tienen palabras suficientes. Se muere una persona amada, se acaba una etapa, termina una relación, se quiebra una familia, cierra una puerta que tú considerabas promesa y te quedas
frente a una ausencia que no sabes administrar, porque la ausencia pesa, la silla vacía pesa, el número al que ya no puedes llamar pesa, el sueño que se apagó pesa, la versión de ti que imaginabas para este tiempo y no llegó también pesa. Otras veces el corazón se hiere por culpa. Y este dolor es especialmente cruel porque no lo asocias a lo que te hicieron, sino a lo que hiciste. Entonces ya no solo cargas tristeza, cargas vergüenza. No solo te duele el pasado, te acusas por el pasado. No solo lloras por la pérdida, te reprochás haber contribuido a esa pérdida. Y el enemigo, que es especialista en la acusación, te susurra: Dios puede restaurar a otros, pero no a ti. Tú sabías más. Tú viste señales, tú te equivocaste, tú arruinaste demasiado. Pero la sangre de Cristo no tiene problemas para entrar en historias complicadas. No hay culpa más alta que su gracia. No hay ruina más profunda que su misericordia. No hay caída que haga retroceder a la cruz. Mira, Pedro, no negó al Señor en un mal día cualquiera. Negó al Maestro después de haber caminado con Él, después de haber visto milagros, después de haber confesado que era el Cristo. Lo negó con ventaja espiritual, lo negó con memoria fresca, lo negó con advertencia previa. Y aún así Jesús no terminó la historia de Pedro en el patio del fracaso. Lo buscó después de resucitar, lo restauró a la orilla del mar, le devolvió su comisión, le restauró la voz, le sanó la vergüenza. Lo que Pedro había roto con su negación, Cristo no lo reparó con condenación, sino con restauración. Tal vez alguien me dirá: sí, pero Pedro se arrepintió. Claro que sí, porque la restauración no es complicidad con el pecado. La restauración no consiste en hacer de cuenta que nada ocurrió. La gracia no falsifica la historia, la redime. Dios no te sana mintiéndote, te sana llevándote a la verdad, te muestra la herida, te revela la raíz, te confronta con amor, te llama al arrepentimiento si hace falta y luego hace algo glorioso. En vez de dejarte definido por tu peor capítulo, te vuelve a nombrar según su propósito. Eso también pasó con José. Qué historia tremenda la de José. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en una cárcel. Si alguien tenía motivos para vivir herido, era él. Y sin embargo, al final de la historia, en Génesis 50, 20, dice una de las frases más profundas de la Biblia: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No dice que lo que hicieron estuvo bien, no llama bueno a lo malo, no romantiza la maldad de sus hermanos. Lo que dice es otra cosa: que la soberanía de Dios es tan poderosa que puede tomar lo que fue diseñado para destruirte y convertirlo en plataforma de preservación. Y atención con esto, porque aquí hay una clave para mucha gente herida. La restauración no siempre consiste en borrar el pasado, sino en redimir su significado. Dios no volvió atrás para impedir el pozo de José, ni la esclavitud, ni la cárcel. Pero entró tan fuerte en la historia que al final José pudo ver que el mal no había gobernado el relato, porque Dios seguía siendo Señor del relato. Hay personas que están esperando que la restauración sea retroceder el reloj. Y a veces el Señor no retrocede el reloj. A veces hace algo más grande, redime el tiempo, santifica las ruinas y extrae gloria de donde parecía haber solo ceniza. Por eso Joel 2, 25 trae una promesa tan preciosa. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Fíjate bien, no dice solo os restituiré cosas, dice os restituiré los años. ¿Qué frase? Los años, las temporadas, los ciclos perdidos, los períodos consumidos por el dolor, por la culpa, por el pecado, por la sequía, por la devastación. Ahora, seamos teológicamente responsables. Esto no significa que Dios siempre devuelve exactamente lo mismo, de la misma manera, en el mismo formato. No significa que te regresará la misma relación, la misma oportunidad o la misma temporada cronológica. Significa algo quizá más profundo. Dios tiene poder para compensar, redimir, reordenar y devolver fruto donde el infierno te dejó esterilidad. Hay personas que lloran diciendo: perdí demasiados años, y yo entiendo ese dolor. A veces uno mira atrás y piensa: si no hubiera tomado esa decisión, si no hubiera confiado en esa persona, si no me hubiera detenido tanto tiempo, si no hubiera vivido con miedo,
si no me hubiera alejado. Si no hubiera cargado esta herida durante tanto tiempo, ¿dónde estaría hoy? Y claro que duele. Pero escucha esto con el alma abierta, Dios no está limitado por tu cronología. Él puede hacer en una temporada lo que parecía requerir décadas. Él puede madurar en meses lo que se estancó por años. Él puede abrir en un instante puertas que llevaban mucho tiempo cerradas. Él puede devolver dignidad donde hubo vergüenza, paz donde hubo caos, identidad donde hubo confusión, propósito donde hubo parálisis. Ahora bien, ¿cómo restaura Dios un corazón herido? Quiero hablarte de eso con cuidado, porque muchos quieren el resultado de la sanidad sin aceptar el proceso de la sanidad. Y Dios obra en procesos santos. En primer lugar, restaura acercándose. La base de toda restauración es su presencia. Antes de cambiar circunstancias, Dios se hace presente. Antes de resolver todos los cabos, Él se aproxima. Antes de darte respuestas, muchas veces te da compañía. Y esto es crucial porque hay gente que piensa que la sanidad comienza cuando todos sus problemas desaparecen. No necesariamente. A veces la sanidad comienza cuando en medio del problema descubres que no estás solo. Salmo 34, 18 no promete primero explicación, promete cercanía. Cercano está Jehová. Hay heridas que empiezan a sanar no porque ya entiendas todo, sino porque ya no enfrentás todo solo. Tu corazón necesita saber que no quedó abandonado en el campo de batalla. Necesita saber que el buen pastor no pierde la ubicación de las ovejas heridas. Necesita saber que la noche no expulsa a Dios de la escena. Necesita saber que la presencia del Señor no depende de tu estabilidad emocional. Aun cuando tú no sientas mucho, Él sigue cercano. Y aquí debo hacer una aclaración pastoral importante. La cercanía de Dios no siempre se siente como una emoción fuerte. A veces sí. A veces lloras y percibes un abrazo santo. A veces sientes una paz que te sobrepasa. A veces la presencia de Dios te envuelve con dulzura, pero otras veces su cercanía es más silenciosa y no por eso menos real. Se expresa en que sigues de pie cuando deberías haberte derrumbado. Se expresa en que no te soltaste de la fe por completo. Se expresa en que pese a la tristeza todavía buscas a Dios. Se expresa en que en medio del caos una pequeña esperanza sigue respirando dentro de ti. Se expresa en que no te consumiste del todo. En segundo lugar, Dios restaura exponiendo la herida, y esto no es cómodo, porque todos quisiéramos que el Señor pusiera una capa de pintura sobre nuestras grietas y listo, pero Él no es superficial. Cuando Dios quiere sanar de verdad, te muestra lo que hay dentro, te revela lo que escondiste, te deja ver cómo la herida está condicionando tu manera de pensar, de amar, de reaccionar, de orar, saca a la luz resentimientos, miedos, ídolos, dependencias, falsas seguridades, no para avergonzarte, sino para sanarte. Porque una herida ignorada puede empeorar aunque esté cubierta. Es como cuando alguien va al médico pensando que le darán solo un calmante y el médico dice, no, aquí hay que limpiar a fondo. Eso escuece, eso duele, pero eso salva. De la misma manera, el Espíritu Santo no solo quiere calmar síntomas, quiere tratar causas. A lo mejor tu corazón no solo está herido por lo que te hicieron, sino también por la mentira que aceptaste a partir de eso. No valgo, no merezco amor, siempre me abandonan. Ya no puedo confiar, Dios se olvidó de mí, nunca cambiaré. Mi mejor tiempo ya pasó. Y Dios no solo quiere tocar la herida, quiere arrancar las mentiras que se instalaron alrededor de la herida. En tercer lugar, Dios restaura consolando y fortaleciendo al mismo tiempo. Segunda de Corintios 1. 3 hasta 4 llama al Señor Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pero esa consolación, según el sentido del término griego paraclesis, no es solo un mimo emocional, es también fortalecimiento, aliento, ayuda que levanta. Es Dios poniéndose al lado para sostenerte. No es una palmadita hueca, no es ánimo dicho por compromiso, es un socorro santo que te robustece por dentro. Es el cielo infundiendo firmeza en tu hombre interior. Hay una gran diferencia entre ser distraído y ser consolado por Dios. Una distracción te hace olvidar por un rato. La consolación de Dios te fortalece para atravesar y vencer. Una distracción te adormece. La consolación de Dios te transforma. Una distracción depende de estímulos externos. La consolación de Dios te deja una estructura nueva por dentro. Por eso Pablo no dice solamente que Dios nos consuela para que dejemos de sufrir, sino para que también podamos consolar a otros. Es decir,
La consolación verdadera genera ministerio. La herida restaurada se convierte en fuente de esperanza para otros heridos. Y esto es extraordinario, porque a veces uno piensa, Señor, ¿por qué permitiste que yo pasara por esto? No siempre tendremos todas las respuestas, pero en muchos casos Dios usa las zonas donde fuimos quebrados y restaurados como lugares desde donde luego servimos. El que fue consolado de verdad sabe hablarle al afligido sin frases vacías. El que fue levantado de verdad ya no predica teoría, ministra desde la misericordia recibida. El que estuvo en el piso y experimentó la fidelidad de Dios ya no se burla del caído, ya no desprecia al que duda, ya no trata con liviandad el dolor ajeno. Se vuelve más tierno, más profundo, más dependiente, más humano y más útil en las manos de Dios. Por eso no te avergüences si el Señor usará precisamente tu cicatriz como plataforma de consuelo. Hay ministerios que nacen de la comodidad, pero los más profundos suelen nacer de la restauración. Hay gente que tiene un micrófono, pero no tiene autoridad espiritual porque nunca permitió que Dios tratara su interior. Y hay otros que quizá no tengan escenario, pero cuando hablan, sanan, porque en su voz hay lágrimas convertidas en aceite, noches convertidas en intercesión, ruinas convertidas en altar. En cuarto lugar, Dios restaura mostrándote que las heridas no le asustan. Esta verdad resplandece en Juan 20 con Tomás. Después de resucitar, Jesús se presenta a sus discípulos y les muestra sus manos y su costado. Luego, cuando Tomás duda, el Señor no le dice, si de verdad creyeras no necesitarías ver nada. Tampoco le responde con humillación. Le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Qué escena tan poderosa. El resucitado no aparece ocultando sus heridas. Aparece glorificado, sí, pero con marcas. Esto es demasiado profundo para pasarlo por alto. Las marcas no desaparecieron de la historia de Jesús. Fueron transformadas dentro de una historia de victoria. Y eso le habla a alguien hoy. La restauración de Dios no siempre significa que vivirás sin memoria de lo ocurrido. A veces significa que ya no sangrarás por la memoria, ya no estarás gobernado por el recuerdo. La cicatriz existirá, pero habrá sido incorporada a una historia redimida. La marca ya no será vergüenza, será testimonio. Ya no será condena, será evidencia de que el infierno no pudo acabar contigo. Tomás necesitaba ver las heridas para creer que realmente era Jesús. Y hay personas que solo creerán que Dios sana cuando vean en ti una cicatriz ya no supura. Cuando te escuchen hablar del mismo tema que antes te destruía, pero ahora con paz. Cuando te vean recordar sin derrumbarte. Cuando te vean servir sin cinismo. Cuando te vean amar sin amargura. Cuando te vean volver a confiar sin ingenuidad, pero con fe. Tu restauración será una predicación en sí misma. Ahora déjame decir algo que tal vez no suene popular, pero es necesario. Restaurar el corazón no es lo mismo que anestesiarlo. Y a veces le pedimos a Dios anestesia cuando Él quiere darnos sanidad. La anestesia solo quita sensación temporalmente. La sanidad transforma el tejido interior. La anestesia te permite funcionar sin sentir por un rato. La sanidad te devuelve la capacidad de sentir correctamente. Y hay mucha gente que por miedo a volver a sufrir se ha vuelto experta en anestesiarse. Se endurece. Se vuelve irónica, se esconde detrás de un humor permanente, se refugia en el trabajo, en el activismo, en el entretenimiento, en las redes, en la compulsión, en la autosuficiencia, todo con tal de no mirar la herida. Pero Dios no vino a convertirte en una piedra sin sensibilidad, vino a darte un corazón nuevo. Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El corazón de piedra parece fuerte, pero en realidad es una defensa. Parece invulnerable, pero en realidad está congelado. Y un corazón congelado no solo deja de sufrir, también deja de amar, deja de asombrarse, deja de confiar, deja de responder con ternura a Dios. Por eso el Señor no te quiere endurecido, te quiere sano. Un corazón sano puede sentir dolor sin ser destruido por Él. Puede amar sin idolatrar, puede llorar sin perder esperanza. Puede recordar sin volver a esclavizarse. Hay personas que dicen, ya nunca más voy a confiar en nadie. Y entiendo la frase. Nace de una decepción profunda. Pero si la aceptás como doctrina de vida, la herida ya no solo te golpeó, te rediseñó. Y Dios no quiere que el trauma escriba tu teología.
No quiere que tu peor experiencia le dicte límites a tu futuro. Sí, aprenderás discernimiento. Sí, pondrás límites sanos. Sí, madurarás. Sí, no serás ingenuo, pero no fuiste llamado a vivir encerrado detrás de puertas emocionales cerradas para siempre. Jesús vino a darte paz, no prisión. De hecho, la escena de Juan 20 ocurre con discípulos escondidos detrás de puertas cerradas por miedo. Y Jesús entra y dice, paz a vosotros. Observa eso. No dice primero vergüenza por esconderse. No dice, ¿cómo se atreven a estar así después de todo lo que les enseñé? Entra en la habitación del miedo y libera paz. Así obra el Señor. Entra en cuartos cerrados. Atraviesa puertas bloqueadas. Se presenta en lugares donde la ansiedad había tomado el mando. Y no siempre entra con un sermón de regaño. Muchas veces entra con paz. Quizás llevas tiempo viviendo detrás de puertas cerradas. Cerraste la puerta de la confianza, cerraste la puerta del servicio, cerraste la puerta del amor, cerraste la puerta del sueño que Dios te había dado, cerraste la puerta de la vulnerabilidad, cerraste la puerta de la intimidad con Dios porque te dolió una oración no respondida y el resucitado hoy no te pregunta primero por qué cerraste todo. Primero viene y dice paz, porque la paz de Cristo no es un premio para los valientes, es medicina para los heridos. Pero también debo decirte algo, la restauración de Dios no consiste en convertirte en la persona que eras antes de la herida. A veces queremos volver a ser como antes, y en algunos aspectos eso suena hermoso, pero en otros no es suficiente. ¿Volver a ser como antes? A veces antes eras ingenuo, dependiente de la aprobación, confiado en tu fuerza, distraído espiritualmente, inmaduro en discernimiento. No, Dios no solo quiere devolverte a un estado anterior, quiere llevarte a una madurez nueva. La restauración no es retroceso. La restauración es redención con crecimiento. Piensa en Jacob. Se encontró con Dios luchando en la noche y salió bendecido, pero también salió cojeando. ¿Qué significa eso? Que tuvo una experiencia transformadora que cambió su identidad, aunque dejó una marca en su caminar. Hay victorias que no te dejan igual. Hay encuentros con Dios que te cambian el nombre y también te quitan la arrogancia. Hay restauraciones que no devuelven exactamente la antigua estructura, sino que construyen una dependencia más profunda. Y esa dependencia vale más que muchas comodidades. Déjame hablar ahora de una de las heridas más silenciosas, la decepción con Dios. Sí, dije con Dios. Porque hay gente que no está solo lastimada por personas o circunstancias. Está lastimada porque esperaba algo de Dios y no ocurrió. Oró por un milagro y el milagro no llegó como esperaba. Creyó por una restauración y esa relación no se restauró. Sembró con fidelidad y atravesó igualmente la escasez. Se consagró y aún así fue traicionado. Fue obediente y no entendió el desenlace. Y aunque no lo diga en voz alta, dentro de sí carga una pregunta: Señor, ¿por qué? Esa herida es delicada porque suele venir acompañada de culpa. Entonces la persona piensa, ni siquiera debería sentir esto. Un creyente no debería cuestionar. Un creyente no debería sentirse dolido con Dios. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que le dijeron al Señor exactamente lo que sentían. Los salmos de lamento están allí para demostrar que Dios prefiere una oración honesta antes que una religiosidad maquillada. Tú puedes llevarle a Dios tus preguntas sin convertirlas en rebeldía. Puedes decirle no entiendo, puedes decirle me duele, puedes decirle esperaba otra cosa. Y Él sigue siendo Dios. Tu honestidad no lo intimida. Eso sí, una cosa es llevarle preguntas y otra es levantar un tribunal para juzgarlo. La fe madura no niega el dolor, lo presenta delante de un Dios sabio. Job hizo preguntas intensas, pero al final entendió algo fundamental. Aunque no comprendía todo, Dios seguía siendo digno de confianza. Y eso nos lleva al núcleo de la restauración. Restaurar el corazón es volver a enseñar al alma a confiar en el carácter de Dios cuando no puede explicar todos sus caminos. Es volver a descansar en quién es Él, aun cuando no controles el calendario de lo que esperas. Y quiero decirte algo que arde en mi espíritu. Dios no llega tarde a los corazones heridos. Puede parecerte tarde. Puede parecer que pasó demasiado. Puede parecer que la tumba lleva 4 días cerrada. Puede parecer que ya hay olor a pérdida definitiva, como en el caso de Lázaro. Puede parecer que ya no queda nada por hacer. Pero el Señor tiene una costumbre gloriosa: aparecer allí donde todo el mundo ya redactó el final.
Cuando Marta dijo, Señor, hiede ya, estaba diciendo en otras palabras, ya se pasó el tiempo lógico para la esperanza. Y aún así Cristo ordenó quitar la piedra. ¿Cuántas cosas en tu vida estás llamando tardías que Dios todavía llama posibles? ¿Cuántos lugares diste por muertos? ¿Cuántas áreas etiquetaste como irrecuperables? ¿Cuántas partes de tu corazón asumiste que jamás volverían a latir con alegría? Escucha bien, mientras Cristo siga siendo la resurrección y la vida, nunca podrás llamar final a lo que Él todavía puede tocar. Y no estoy diciendo que siempre devolverá a la misma forma anterior. Estoy diciendo que donde Cristo entra, la muerte no tiene supremacía eterna. Ahora déjame ser muy práctico. Si tu corazón está herido y quieres cooperar con el proceso de restauración de Dios, deja de alimentar lo que te sangra. Hay personas que oran por sanidad, pero siguen exponiéndose a lo que reabre la herida a cada momento. Siguen teniendo conversaciones que los hunden. Siguen consumiendo recuerdos como si fueran veneno. Siguen visitando mentalmente la escena del dolor una y otra vez. Siguen llamando prudencia a lo que en realidad es apego a la amargura. Sigue habiendo un resentimiento que se siente justificado, pero el resentimiento es un pésimo médico. Solo promete protección, en realidad prolonga la infección. Perdonar, por cierto, es parte profunda de la restauración. Y perdonar no es decir que lo que pasó estuvo bien, no es negar la justicia, no es borrar límites, no es reconciliarse automáticamente con alguien inseguro. Perdonar es soltar el derecho de seguir bebiendo veneno esperando que el otro se enferme. Es entregarle a Dios la administración de la justicia. Es dejar de construir identidad alrededor del agravio. Es negarte a seguir resentido como forma de supervivencia. Y sé que no es simple, pero si no sueltas la deuda te seguirá cobrando a ti. No te estoy diciendo que hoy mismo salgas corriendo a abrazar a todo el que te dañó. Te estoy diciendo algo más profundo. Lleva ese agravio a la cruz y deja de hacer de él el centro de tu historia. Porque cuando el dolor se vuelve centro, Cristo queda reducido a un actor secundario, y Él no vino a ser secundario en la vida de sus hijos. Vino a reinar, vino a sanar, vino a restaurar. Vino a levantar los escombros y a decir, aquí todavía haré algo hermoso. También necesitas entender que la restauración del corazón no te aislará de toda futura herida. Aquí debemos ser maduros. Dios sana, pero no nos traslada a un mundo sin conflictos antes de tiempo. Seguiremos viviendo en un mundo caído. Habrá pruebas, habrá pérdidas, habrá nuevas decepciones, habrá batallas. Entonces, ¿qué cambia? Cambia el fundamento interior, cambia la fortaleza espiritual, cambia la manera en que respondes, cambia el lugar desde el que interpretas la realidad. Ya no eres una víctima sin refugio, eres un hijo de Dios con ancla eterna. Ya no dependes de que todo salga perfecto para no quebrarte del todo. Ahora tienes una roca. Y esto me lleva a otra verdad poderosa. A veces Dios no quita inmediatamente aquello que hiere, pero sí imparte una fortaleza que no tenías. Y aunque en un primer momento uno prefiere que cambie la circunstancia, con el tiempo descubre que el milagro más profundo fue la obra interna que Dios hizo. Hay personas que están esperando que el Señor cambie todo alrededor. Y a veces Él empieza cambiando primero algo dentro. Tu capacidad de resistir, tu discernimiento, tu manera de amar, tu prioridad, tu dependencia, tu visión del sufrimiento, tu libertad respecto a la aprobación humana. Pablo oró para que le fuera quitado un aguijón y el Señor no respondió con la remoción inmediata del problema, sino con una palabra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No siempre nos gusta esa respuesta al comienzo. Pero con los años uno entiende que la gracia suficiente de Dios no es poca cosa. La gracia suficiente de Dios sostiene a un hombre en la noche. La gracia suficiente de Dios lo preserva de la locura, del cinismo, del suicidio emocional, de la apostasía práctica. La gracia suficiente de Dios hace que no te rompas del todo mientras Él termina la obra. Hay una restauración que se nota en que vuelves a sonreír. Gloria a Dios por eso. Pero también hay una restauración que se nota en que vuelves a orar con honestidad, en que vuelves a abrir la Biblia y ya no solo buscas respuestas, sino al Dios de las respuestas, en que vuelves a adorar aunque no entiendes todo, en que ya no te mueves por venganza, ni por orgullo, ni por desesperación, en que tu identidad deja de estar secuestrada por la herida.
en que aprendes a vivir desde la presencia de Dios y no desde la aprobación humana. Y quiero decirle algo a la persona que siente que está demasiado rota para ser usada por Dios. Eso es mentira. Si así fuera, el Señor no habría llamado a Moisés con su pasado, ni a David con sus contradicciones, ni a Pedro con su negación, ni a Pablo con su historial, ni habría escogido vasos de barro para llevar su tesoro. Dios no usa gente impecable, usa gente rendida. No usa solamente a los que jamás lloraron, usa a los que aprendieron a llorar delante de Él. No usa únicamente a los que nunca cayeron, usa a los que conocieron su misericordia. No usa solo estructuras brillantes, usa ruinas redimidas. Eso sí, no confíes tanto en ser usado como para olvidarte de ser sanado. Porque hay gente que hace del servicio una escondida estratégica. Sirve para no sentir, trabaja para no procesar, predica para no confrontarse. Ayuda a todos para no reconocer que ella misma necesita ayuda. Y tarde o temprano el corazón reclama atención. De modo que si Dios te está llamando hoy a detenerte, a reconocer tu quebranto, a pedir oración, a buscar consejería sabia, a llorar delante del Señor, a confesar lo que escondías, no te resistas. Eso también es obediencia. Eso también es espiritualidad. Eso también es fe. Permíteme ahora hablarle a los que han sido heridos en la casa de Dios, porque ese dolor existe y sería injusto fingir que no. Hay gente que fue lastimada por líderes, por hermanos, por estructuras religiosas, por manipulaciones, por legalismo, por palabras imprudentes, por disciplinas mal administradas, por promesas que se usaron para controlar, por gente que representaba a Dios pero no mostró el corazón de Dios. Y cuando alguien sangra en un lugar donde esperaba cuidado, el golpe se vuelve más complejo. Porque no solo se hiere tu confianza en personas, también se tambalea tu relación con lo sagrado. Si esa es tu historia, escucha esto con ternura. Cristo es mejor que sus malos representantes. Jesús no se parece a cada herida que sufriste en contextos religiosos. El pastor verdadero no se define por la torpeza de los subpastores. El carácter de Dios no queda invalidado por la inmadurez de quienes debieron reflejarlo mejor. Y aunque ese tipo de herida requiere procesos serios, límites sanos y mucha gracia, el Señor también puede restaurar esa dimensión de tu corazón. Puede enseñarte otra vez a diferenciar su voz de las voces humanas que te manipularon. Puede volver a hacerte amar su presencia sin el ruido de la toxicidad religiosa. Puede limpiar tu visión de quién es Él. A veces la herida hace que confundamos a Dios con la persona que nos lastimó. Si esa persona fue dura, proyectamos dureza sobre Dios. Si fue ausente, imaginamos a Dios ausente. Si fue impredecible, pensamos que Dios también lo es. Y entonces oramos con distancia, adoramos con sospecha, servimos con tensión, pero parte de la restauración consiste en permitir que la verdad bíblica corrija las imágenes distorsionadas que nos dejó el dolor. Dios no es como el padre que te abandonó, no es como el líder que te usó, no es como el amigo que te traicionó, no es como la figura de autoridad que te humilló. Él es Padre de misericordias, Él es cercano al quebrantado, Él es el que venda heridas. Y esto nos lleva a uno de los puntos más altos del Evangelio. El que sana tu corazón es alguien que conoce el dolor por experiencia encarnada. Isaías 53, llama al Mesías varón de dolores, experimentado en quebranto. No adoramos a una deidad lejana, incapaz de empatía. Adoramos al Hijo de Dios que fue despreciado, rechazado, traicionado, abandonado, golpeado, escupido, herido. Él sabe lo que es ser incomprendido, sabe lo que es llorar en Getsemaní, sabe lo que es que los amigos duerman mientras tu alma está angustiada hasta la muerte. Sabe lo que es clamar y atravesar el peso de la soledad. Y precisamente porque lo sabe, puede socorrerte de una manera que nadie más puede. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso significa que cuando tú le dices, Señor, me duele, no estás informando a un observador frío. Estás hablando con alguien que conoce el costo de amar en un mundo caído. Estás yendo a alguien cuyas heridas compraron tu sanidad. Primera de Pedro 2:24 dice, por cuya herida fuisteis sanados. Qué misterio glorioso. Sus heridas son la fuente de nuestra sanidad. La violencia que cayó sobre él abrió un camino de restauración para nosotros. La cruz no fue solo el lugar de nuestro perdón,
fue también el lugar donde comenzó nuestra sanidad profunda. Ahora bien, si la cruz es el fundamento de tu restauración, entonces no puedes buscar sanidad dejando a Cristo en el margen. La psicología puede aportar herramientas útiles. La consejería sabia puede ayudar. La comunidad sana puede acompañar. Y doy gracias a Dios por todo recurso de gracia común que ayude a la persona herida. Pero el centro de la restauración del corazón sigue siendo Cristo. Porque el problema más profundo del corazón humano no es solo que está dolido, es que necesita redención, ¿verdad? Presencia, perdón, nueva identidad y reconciliación con Dios. Y todo eso se concentra en Jesucristo. Por eso la restauración no es solamente sentirte mejor, es volver a la fuente, es volver al Señor, es permitir que Él reorganice el interior, es alinear tus afectos, es dejar que el Espíritu te forme, es aprender a habitar su paz, es recibir su perdón, es rendir tus ídolos, es dejar de exigirle a personas finitas lo que solo Dios puede sostener. Muchas heridas del corazón se agravan porque habíamos puesto en alguien una expectativa mesiánica. Esperábamos que esa persona fuera seguridad absoluta, identidad absoluta, plenitud absoluta, permanencia absoluta. Y cuando falló, no solo nos dolió la falla humana, se desmoronó un altar secreto. Pero cuando el Señor restaura, también reordena el trono del corazón. Déjame decirlo de otra manera. A veces Dios sana tu corazón, no solo devolviéndote alegría, sino desplazando ídolos, mostrándote que Él debe ser tu centro, tu roca, tu bien supremo. Eso no te vuelve menos humano, te vuelve más libre. Porque cuando Dios ocupa el lugar correcto, puedes amar sin idolatrar, recibir sin absolutizar, agradecer sin aferrarte, perder sin destruirte por completo. Y esa es una forma altísima de restauración. También necesito hablarle a la persona que ha normalizado su dolor. Ya no espera sanar. Aprendió a vivir con la herida como si fuera un mueble viejo en la casa del alma. Se acostumbró, hizo acuerdos con su tristeza, hizo de la decepción un tono permanente. Tal vez ya ni siquiera clama porque se convenció de que así será siempre. Pero el Evangelio no nos llama a conformarnos con lo que Cristo vino a restaurar. No te digo que niegues procesos ni tiempos. Te digo que no firmes pactos con la desesperanza. No conviertas en identidad lo que Dios llama herida. No rebautices como mi carácter lo que en realidad es un dolor no sanado. No llames prudencia a un corazón cerrado por miedo. No llames madurez a una amargura sofisticada. Cristo no murió para que vivas sobrevivido. Vino para darte vida y vida en abundancia. Eso no significa ausencia de problemas. Significa una calidad de vida interior marcada por la presencia, la verdad, la paz y el propósito de Dios. Significa que tu herida no tiene licencia para gobernar todas tus decisiones hasta el final de tus días. Significa que hay futuro para el alma. Significa que el aceite del Espíritu sigue fluyendo sobre corazones quebrados. Significa que el Señor sigue haciendo nuevas todas las cosas. Y quiero hablarle a los que han perdido las ganas de volver a creer. Algunos no están enojados, están cansados. No discuten con Dios. Simplemente están fatigados. Ya no esperan gran cosa. Se limitan a cumplir, a respirar, a terminar el día. A veces el dolor no se manifiesta como explosión, sino como apagamiento. Y el problema del apagamiento es que pasa desapercibido. La persona no está cometiendo escándalos, no está rompiendo nada, no está gritando, no está huyendo. Simplemente se está apagando. Y puede apagarse sentado en una banca, con Biblia en la mano, con lenguaje correcto, con presencia física en los lugares de siempre, pero por dentro se apagó. Si ese eres tú, escucha la voz del Señor. Él no solo levanta al quebrantado ruidoso, también busca al agotado silencioso. También le habla al que ya no sabe ni cómo pedir ayuda. También alcanza al que no tiene fuerzas para oraciones largas. También entra en la habitación del alma donde la luz parece baja y el aire escaso. Y a veces su restauración empieza con algo tan sencillo y tan poderoso como volver a soplar sobre ti. Recuerda Ezequiel 37. El valle estaba lleno de huesos secos. Y Dios preguntó, ¿vivirán estos huesos? Luego ordenó profetizar y vino aliento. El mismo Dios que sopló vida al principio sigue soplando donde la esperanza se secó. Y permíteme decir una palabra a los que se sienten culpables por necesitar tiempo. La prisa no siempre es señal de fe. Hay procesos que el Señor cocina a fuego lento. Hay podas que duelen. Hay rehabilitaciones del alma que requieren paciencia.
El Salmo no dice que Dios lanza una venda a distancia, dice que venda heridas. Eso habla de tratamiento, habla de proceso, habla de cuidado constante. Así que no te compares con el proceso de otros. No mires a alguien que parece ya restaurado y concluyas que tú estás fallando. Cada historia tiene tiempos, capas, complejidades. Lo importante es no abandonar las manos del médico. Y cuando hablo de proceso, no hablo de resignación pasiva. Hablo de permanecer disponible ante Dios. Hablo de volver una y otra vez a la verdad cuando la emoción quiera mentirte. Hablo de seguir presentándote delante del Señor aunque no tengas discursos brillantes. Hablo de dejar que su palabra lave pensamientos deformados. Hablo de permitir que hermanos maduros te acompañen. Hablo de poner límites donde hace falta. Hablo de obedecer aun cuando el alma siga sensible. Hablo de no hacer de tu herida un trono. Porque, escúchame bien, un corazón herido puede empezar a exigir culto. Puede hacer que todo gire en torno a él. Puede volvernos autorreferenciales. Puede llevarnos a medirlo todo desde nuestro dolor. Pero la restauración de Dios nos saca suavemente de ese centro enfermo y nos vuelve a poner mirando a Cristo. No para negar el dolor, sino para dejar de rendirle pleitesía. Tú no fuiste creado para orbitar eternamente alrededor de la escena que te quebró. Fuiste creado para adorar al que puede restaurarte. Y algo más. La restauración del corazón también incluye alegría recuperada. Isaías 61:3 dice que el Mesías viene a dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¡Qué intercambio glorioso! Ceniza por gloria, luto por óleo de gozo, angustia por manto de alegría. Observa que no se trata de negar que hubo ceniza, luto y angustia. Se trata de un intercambio santo. Dios no trivializa el duelo, entra en él para transformarlo. No ignora la ceniza, la reemplaza con belleza. No te deja vestido para siempre de tristeza. Tiene un manto nuevo para ti. Quizá alguien dice, no puedo imaginar volver a alegrarme. Tal vez hoy no puedas imaginarlo, pero tu capacidad de imaginar no limita la fidelidad de Dios. Hubo un tiempo en que Sara no podía imaginar risa y luego dijo, Dios me ha hecho reír. Hubo un tiempo en que Ana lloraba amargamente y luego cantó. Hubo un tiempo en que los discípulos estaban encerrados por miedo y luego salieron llenos de poder. Hubo un tiempo en que Pedro lloró amargamente y luego predicó con fuego. Hubo un tiempo en que Tomás dudó y luego confesó, Señor mío y Dios mío. Hubo un tiempo en que la cruz parecía final y luego amaneció la resurrección. No subestimes lo que Dios puede hacer con un corazón que hoy no puede verse mañana. No estoy diciendo que todo se resolverá en un calendario instantáneo. Estoy diciendo que el Dios de la esperanza sigue especializado en hacer brotar vida donde tú solo ves agotamiento. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El Dios de esperanza no solo da esperanza, es Dios de esperanza. Eso significa que cuando llegás a Él, llegás a la fuente misma de la esperanza. No a una emoción fabricada, no a una técnica motivacional, no a un positivismo hueco, sino al Dios vivo que llena de gozo y paz en el creer. Y quiero cerrar la parte central de este mensaje con una afirmación que deseo que te acompañe mucho tiempo. Dios no solo quiere que sobrevivas a la herida, quiere que salgas de ella con una revelación más profunda de su carácter. Porque al final de todo proceso de restauración, lo más precioso no es solo sentirse mejor, es conocer más a Dios. Conocerlo como consolador, como Padre de misericordias, como pastor cercano, como médico del alma, como redentor del tiempo perdido, como paz que entra en cuartos cerrados, como resurrección que no le teme a las tumbas, como Señor que no desperdicia el dolor rendido a sus pies. Quizá hoy tu corazón está herido por una pérdida que nadie más entiende, quizá por una relación rota, quizá por culpa, quizá por agotamiento, quizá por duelo, quizá por ansiedad, quizá por decepción, quizá por años de batallas internas, quizá por cosas que jamás pudiste contar en voz alta. Pero quiero decirte algo en el nombre del Señor. No estás fuera del alcance de su mano. No llegaste a una zona donde su gracia no entre. No te convertiste en un caso demasiado complejo para el cielo.
no arruinaste tanto como para que Cristo retroceda. No sangras demasiado como para que el gran médico te considere perdido. Él sana a los quebrantados de corazón. Él venda sus heridas. Él está cercano. Él restaurará. Y si hoy tu oración apenas puede ser una frase, que sea esta: Señor, aquí está mi corazón. No lo entiendo del todo, no sé arreglarlo, no sé cuánto demorará el proceso, pero ya no quiero seguir cuidando solo una ruina que solo tú puedes restaurar. Esa oración sencilla y honesta vale muchísimo delante de Dios, porque en ella se rinde el orgullo, se cae la fachada, se abre la puerta, se reconoce la necesidad y ahí empieza algo santo. Tal vez aún no ves el resultado, tal vez aún no sientes cambio, tal vez mañana seguirás en proceso, pero si hoy abres el corazón a la obra del Señor, ya no estás en el mismo punto. Porque donde entra la luz de la verdad, la mentira pierde terreno. Donde entra la presencia de Dios, la soledad deja de gobernar. Donde entra el aceite del Espíritu, la herida deja de definirlo todo. Donde entra la voz de Cristo, el corazón aprende otra vez a latir con esperanza. No permitas que el enemigo convierta una estación en identidad. No eres el abandonado, no eres la traicionada, no eres el fracaso, no eres la culpable, no eres el que arruinó todo, no eres la que siempre será así. Eres alguien por quien Cristo murió, eres alguien a quien el Padre busca, eres alguien sobre quien el Espíritu todavía sopla, eres alguien a quien la gracia todavía alcanza, eres alguien que puede ser restaurado, eres alguien que no está fuera del plan de Dios. Y escucha esto con toda el alma: la herida puede explicar parte de tu dolor, pero no tiene derecho a profetizar tu destino. La última palabra no la dará el rechazo, ni la tumba, ni la decepción, ni el error, ni la culpa, ni el abandono. La última palabra la tiene aquel que salió de la tumba con las marcas en sus manos y la paz en sus labios. La tiene aquel que dice: yo hago nuevas todas las cosas. La tiene aquel que transforma ceniza en belleza. La tiene aquel que restaura años consumidos. La tiene aquel que se acerca al quebrantado sin repulsión y sin demora. Así que hoy, si tu corazón está herido, no corras lejos de Dios. Corre hacia Él. No escondas tus fragmentos, entrégaselos. No construyas un altar a tu dolor. Coloca tu dolor sobre el altar de Cristo. No conviertas la herida en tu apellido. Deja que el Padre te vuelva a nombrar. No hagas pacto con la noche, espera la mañana de Dios. Porque tal vez hoy no puedes verlo completo, pero el cielo ya comenzó una obra. Tal vez aún hay vendas, tal vez aún hay lágrimas, tal vez aún hay preguntas. Pero si Dios comenzó a restaurarte, no te soltará a mitad de camino. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero terminar orando contigo. Padre amado, en el nombre de Jesús te presento a cada persona que escucha esta palabra. Tú conoces la herida que nadie más ve. Tú conoces la pérdida, la culpa, la traición, el duelo, el cansancio, la ansiedad, la decepción, el silencio, la vergüenza y las lágrimas que no pudieron contarle a nadie. Hoy te pido que te acerques como solo tú sabes hacerlo. Cumple tu palabra sobre ellos. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Donde hay confusión trae verdad. Donde hay culpa derrama perdón. Donde hay miedo habla paz. Donde hay ceniza sopla belleza. Donde hay años perdidos manifiesta tu redención. Donde hay cansancio del alma sopla aliento de vida. Donde hay dureza por tanto dolor quita el corazón de piedra y da un corazón nuevo. Señor Jesús, gracias porque tus heridas abrieron camino para nuestra sanidad. Gracias porque no desprecias al que llega roto. Gracias porque sigues entrando en habitaciones cerradas. Gracias porque sigues mostrando tus manos a los que dudan. Gracias porque sigues llorando con los que lloran y levantando a los que ya no tienen fuerzas. Hoy declaramos que ninguna herida tendrá la última palabra por encima de tu cruz y de tu resurrección. Declaramos que hay restauración, que hay futuro, que hay paz, que hay aceite fresco, que hay esperanza, que hay nueva fuerza en el nombre de Jesús. Y si esta palabra habló a tu corazón, recibe esta declaración de fe. Tu historia no terminó en el capítulo del dolor. Dios sigue escribiendo, Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue levantando, Dios sigue siendo Dios. Y si
este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien más, suscríbete al canal y ayúdanos a seguir llevando la palabra a corazones que necesitan escuchar que cuando el corazón está herido, Dios todavía sabe restaurarlo. Escúchame bien, porque hay gente que llegó hasta aquí con el alma cansada, no con el cuerpo, con el alma. Hay personas que durmieron anoche pero no descansaron, cerraron los ojos, pero la cabeza siguió corriendo. Se acostaron en una cama, pero por dentro estaban caminando de un lado al otro en un cuarto oscuro, preguntándose lo mismo una y otra vez: Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué no se mueve nada? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué si te amo, si oro, si creo, sigo sintiendo este nudo en el pecho? Y yo quiero hablarte a ti, no al que está fuerte, no al que hoy vino con una sonrisa impecable, con respuestas teológicas ordenadas y con todo bajo control. Quiero hablarle al que se sentó al borde de la cama y dijo: Dios, dame algo, porque si no me das algo no sé cómo seguir. Quiero hablarle al que está haciendo de tripas corazón, al que sigue yendo a trabajar con una guerra adentro, al que sirve a su familia mientras por dentro está pidiendo auxilio, al que levanta las manos en la iglesia pero a veces siente que por dentro se está desarmando, porque hay una verdad que quiero clavarte en el corazón desde el comienzo. Hay temporadas en las que Dios no te da explicación inmediata, pero sí te da paz suficiente para seguir caminando. Y eso es un milagro. Porque uno quisiera el mapa entero, uno quisiera la respuesta completa, el diagnóstico final, la fecha exacta, el por qué, el para qué, el cómo y el cuándo. Pero muchas veces el cielo no te manda un plano, te manda paz. Y con esa paz te dice: no sabes todo, pero sabes lo suficiente para dar un paso más. No entiendes el cuadro entero, pero tienes mi presencia. No ves el final, pero no te solté. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Mira qué declaración tremenda. El Señor no dijo: les dejo respuestas. No dijo: les dejo garantías humanas. No dijo: les dejo una vida sin tormentas. Dijo: les dejo mi paz. Eso significa que la paz de Cristo no depende de que el panorama se acomode, depende de que Él esté presente, y eso cambia todo. Porque la paz del mundo dura mientras todo está en orden. La paz del cielo aparece incluso cuando nada parece estar en orden. La paz del mundo necesita silencio afuera. La paz de Cristo puede vivir aún cuando hay ruido adentro y alrededor. La paz del mundo es frágil. La paz de Cristo es un regalo sobrenatural que el dolor no puede fabricar ni el caos puede destruir. Nosotros somos muy dados a negociar con Dios. Señor, si me explicas, confío. Si me muestras, descanso. Si me resuelves, te adoro. Pero la fe madura al revés. La fe madura dice: aunque no me expliques todavía, seguiré confiando. Aunque no vea la salida, seguiré caminando. Aunque no me guste el proceso, seguiré creyendo que tus manos no perdieron el control. Y yo sé que eso no suena bonito para una generación que quiere todo rápido, todo claro, todo ya. Hoy la gente quiere respuestas instantáneas, soluciones en un clic, alivio express, paz microondas. Pero el reino de Dios no trabaja con nuestra ansiedad. Dios no improvisa. Dios no corre detrás del reloj. Dios no entra en pánico porque tú entraste en pánico. Él sigue siendo Dios aunque tú no entiendas nada. Y déjame decirte algo que tal vez no te guste al principio, pero te puede salvar la vida espiritual. Entenderlo todo no es un requisito para obedecer. Comprender todo no es condición para seguir avanzando. Hay momentos en la vida en que Dios no te pide que lo descifres, te pide que lo sigas. No te pide que expliques el valle, te pide que no armes casa en el valle. No te pide que te guste el proceso, te pide que no sueltes su mano en el proceso. A veces pensamos que la paz es la recompensa de haber entendido, pero en el reino la paz muchas veces llega antes que la comprensión. Y esa es una de las evidencias más grandes de que Dios está contigo. Porque cuando la lógica dice que deberías estar quebrado, cuando la estadística dice que ya tendrías que haberte rendido, cuando la gente se pregunta cómo sigues de pie, tú mismo dices: no sé explicarlo, pero aquí estoy. Y eso no es fuerza humana, eso no es maquillaje emocional, eso no es disciplina de acero. Eso es gracia. Eso es el Señor sosteniendo por dentro a alguien que por fuera ya no daba más. Mira a los discípulos en Marcos 4, 35 hasta 41.
Jesús les dijo, crucemos al otro lado. No les dijo, a ver si llegamos. No les dijo, intentemos. Dijo, crucemos al otro lado. Y después vino la tormenta. Eso me confronta. Porque a veces creemos que si una palabra vino de Dios, entonces el trayecto hasta verla cumplida será limpio, sereno y sin oposición. Pero no. Muchas veces la palabra viene primero y la tormenta viene después. No porque Dios cambió de opinión, sino porque la tormenta también forma parte del trayecto entre la promesa y el cumplimiento. Los discípulos se desesperaron, y yo no lo juzgo, porque es muy fácil leer ese pasaje con la panza llena, el aire acondicionado encendido y el café al lado, pero estar en una barca de noche, con agua entrando, con el viento golpeando, y ver a Jesús dormido, debe haber sido desconcertante. Lo despiertan y le dicen, no te importa que nos ahoguemos. Qué pregunta más humana, qué pregunta más nuestra. Porque si somos sinceros, muchas veces no decimos, Dios no existe. Decimos algo peor para el alma herida, Dios te importa. Porque una cosa es pensar que no hay poder, otra cosa es pensar que hay poder, pero tal vez no hay interés. Y esa es una de las mentiras más crueles que el miedo le susurra al corazón. Pero Jesús se levanta, reprende al viento, ordena al mar que calle y luego hace la pregunta que desnuda el problema real. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Tienen fe? O sea, el mayor conflicto no era la tormenta externa, era el colapso interior. Y ahí está una lección poderosa para ti y para mí. Muchas veces no nos hunden primero las circunstancias, nos hunde la interpretación que hacemos de las circunstancias. El agua golpea la barca, sí. El problema es cuando además dejamos que el miedo golpee la fe. El viento sopla afuera, sí. El problema es cuando también dejamos que el caos sople adentro. Hay gente escuchándome que está en medio de una tormenta y lo peor no es lo que pasa afuera. Lo peor es lo que empezaste a creer adentro. Empezaste a creer que tu historia terminó. Empezaste a creer que Dios se olvidó. Empezaste a creer que el silencio del cielo significa abandono. Empezaste a creer que como no entiendes, entonces no hay propósito. Y yo vengo a decirte con toda la convicción que me da la palabra, que el silencio de un momento no cancela la fidelidad de Dios sobre tu vida. El hecho de que no veas movimiento no significa que Él no esté obrando. El hecho de que no tengas respuestas no significa que te soltó. El hecho de que Jesús parezca dormido en la barca no significa que perdió autoridad sobre el mar. Hay veces en que Dios calma la tormenta, y gloria a Dios por eso, pero hay otras veces en que Dios no cambia de inmediato el entorno, sino que planta dentro de ti una calma que no se puede explicar. Y eso también es milagro. Porque nosotros queremos siempre el milagro alrededor. Queremos que se sane, que aparezca, que se abra, que se arregle, que vuelva, que mejore, que se resuelva. Y sí, el Señor hace eso muchas veces. Pero no subestimes el otro milagro. El de alguien que sigue respirando fe en medio de un día difícil. El de una madre que sigue orando por un hijo que no cambia. El de un hombre que sigue sirviendo a Dios mientras llora en secreto. El de una mujer que no entiende el proceso pero no se baja del camino. El de alguien que podría haberse llenado de cinismo, amargura o enojo y sin embargo todavía dice, Señor, no te entiendo, pero sigo aquí. Eso es paz para seguir aunque no lo entiendas. Filipenses 4, 6 hasta 7 dice, no se preocupen por nada. Más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Observa esto. No dice que Dios te dará paz después de que entiendas. Dice que te dará paz que sobrepasa el entendimiento. O sea, una paz que no depende de que tu mente lo procese todo. Una paz que no espera a que la lógica se ponga de acuerdo, una paz que se para en la puerta de tu corazón y de tus pensamientos como un soldado, como un guardia, como una muralla. Eso me encanta, porque todos nosotros sabemos lo que es tener el corazón atacado y la mente atacada. Hay días en que no hace falta que nadie te grite, ya bastante ruido tienes por dentro. La mente empieza, ¿y si sale mal? ¿Y si no alcanza? ¿Y si no cambia? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si esto es para siempre? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si me equivoqué? Y el corazón dice, no doy más. Y en medio de esa invasión mental y emocional, Pablo dice que la paz de Dios cuida el corazón, cuida los pensamientos. No necesariamente elimina de golpe todas las preguntas, pero sí impide que esas preguntas te destruyan desde dentro. Y aquí hay algo clave. Pablo no dice, ignora lo que sientes, no dice, hazte el fuerte,
No dice niega la angustia, dice preséntenle a Dios sus peticiones. O sea, háblalo, llévalo, nómbralo, díselo. No espiritualices el silencio al punto de volverte inaccesible incluso para Dios. La fe no consiste en fingir que no pasa nada. La fe consiste en llevarle a Dios lo que sí está pasando. La fe no es anestesia. La fe es dependencia. La fe no es sonrisa obligatoria. La fe es decir, Padre, esto me supera, pero no te supera a ti. Hay gente que se ha cansado no por el problema en sí, sino por intentar cargar solo lo que debía haber entregado hace tiempo. Estás queriendo sostener con tus hombros lo que Dios nunca diseñó para tus hombros. Estás intentando resolver con tu control lo que solo se resuelve en rendición. Estás tratando de anticipar todas las variables, de entender todos los movimientos, de asegurar todos los escenarios, y mientras haces eso te secas por dentro. Porque el alma no fue diseñada para vivir enchufada a la ansiedad, fue diseñada para descansar en la soberanía de Dios. Eso no significa irresponsabilidad. No te estoy diciendo que cierres los ojos, que niegues la realidad, que no hagas tu parte. No, haz tu parte. Ve al médico, trabaja, ordena tus finanzas, pide perdón, toma decisiones, pon límites, busca consejo. Haz lo que te corresponde, pero después de hacer lo tuyo, no te sientes en el trono que le pertenece a Dios. Hay una diferencia entre responsabilidad y control. La responsabilidad obedece, el control se obsesiona. La responsabilidad actúa en fe. El control intenta reemplazar a Dios. Y siempre que intentas ocupar un lugar que no te corresponde, terminas exhausto. Isaías 26:3 dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. En el hebreo esa expresión es una duplicación, paz, paz, paz completa, paz plena, paz entera. No, una paz decorativa, no una paz dominguera, no una paz prestada, paz firme para una mente firme en Dios. Y aquí hay otra joya, no dice que la paz se la da al que entiende todo, sino al que confía. La paz no es el premio del genio espiritual. La paz es el fruto de una mente que aprendió a mirar hacia el lugar correcto. Y aquí nos confrontamos todos. Porque nosotros solemos fijar la mente en lo que puede salir mal. Nos volvemos expertos en escenarios catastróficos. Nos doctoramos en suposiciones. Armamos películas enteras con un par de datos sueltos. Alguien no contestó un mensaje y ya construimos 10 teorías. El banco envió una notificación y ya imaginamos ruina nacional. Un resultado tarda un poco más y ya nos pusimos fecha para el funeral. Una persona cambió el tono y ya pensamos que nos dejó de amar. Somos especialistas en anticipar tragedias y luego decimos que no tenemos paz. Claro, ¿cómo la vas a tener si llevas días alimentando el miedo con tu imaginación? La paz de Dios no se cultiva fijando la mente en las peores posibilidades. Se cultiva recordando el carácter de aquel en quien has creído. Por eso Isaías dice, porque en ti confía. O sea, la paz está vinculada a la confianza y la confianza está vinculada a conocer quién es Dios. Cuando conoces su carácter, aunque no entiendas su agenda, puedes seguir descansando porque tal vez no sabes qué hará mañana, pero sí sabes quién es Él hoy. Y si Él sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue siendo sabio, sigue siendo soberano, entonces puedes respirar. El problema es que a veces nosotros queremos paz sin dependencia. Queremos calma sin rendición, queremos descanso sin obediencia, queremos el beneficio del reino sin la postura del reino. Pero Dios no reparte paz como si fuera un analgésico emocional despegado de su presencia. Su paz brota de Él, su paz fluye de confiar en Él, su paz nace de permanecer en Él. Por eso Jesús no dijo solamente les doy paz, dijo mi paz les doy, es suya. Tiene su aroma, tiene su origen, tiene su naturaleza. No es una técnica, no es respiración profunda con fondo musical, no es repetir frases lindas frente al espejo, es Cristo compartiendo con sus hijos lo que pertenece a su propia vida en comunión con el Padre. Mira el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. ¿Qué frase más tremenda? No dice que Dios manda refugio, dice que Dios es refugio, no dice que envía fortaleza desde lejos. Dice que Él mismo es fortaleza. No dice que a veces ayuda, dice que es ayuda segura en momentos de angustia. O sea, cuando la vida aprieta, cuando los reinos tiemblan, cuando el suelo parece moverse debajo de tus pies,
La respuesta del salmista no es negar el temblor. La respuesta es recordar dónde está su refugio. Y luego viene ese versículo poderoso: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Eso no es una invitación perezosa a no hacer nada. Es un llamado a bajar las armas del alma, a dejar de forcejear con lo que no puedes controlar, a dejar de vivir en guardia permanente como si todo dependiera de ti, a rendirte a la soberanía divina. Porque a veces el mayor acto de fe no es correr más rápido, es quedarte quieto delante de Dios y decir: no entiendo, pero reconozco que tú sigues siendo Dios. Hay gente a la que hoy el Señor le está diciendo: tu problema no es que me falte poder, tu problema es que no has soltado el volante. Quieres conducirlo todo, quieres girar cada curva, quieres anticipar cada bache, quieres dominar cada detalle, y el alma no puede descansar mientras insiste en ser su propio Dios. Descansas cuando recuerdas que no eres el salvador de tu casa, ni el redentor de tu historia, ni el arquitecto final de tu destino. Descansas cuando vuelves a tu lugar de hijo, porque el hijo no sabe todo, pero sabe de quién es la mano que lo lleva. Y sé que alguien podría decir: pero si yo suelto, siento que todo se me va a caer. No, amado, no se cae porque lo sueltes tú, se cae lo que estaba sostenido por una mentira. Pero lo que está sostenido por la mano de Dios no se desploma porque dejes de manipularlo. Al contrario, recién ahí puede empezar a ordenarse. A veces nuestra intromisión estorba más que ayuda. A veces nuestras manos nerviosas complican más de lo que resuelven. Hay puertas que no se abren a empujones. Hay procesos que no maduran con ansiedad. Hay respuestas que no se aceleran con miedo. Hay frutos que solo llegan a tiempo, no antes. Segunda de Corintios 4, 8 hasta 9 dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Me conmueve ese texto porque Pablo no esconde la fragilidad humana. No dice: como somos creyentes nada nos toca. No, dice: atribulados, perplejos, perseguidos, derribados. O sea, sí hay presión, sí hay preguntas, sí hay golpes, sí hay cansancio. Pero hay una frontera sagrada que el dolor no puede cruzar cuando Dios sostiene una vida. Puedes ser derribado pero no destruido. Puedes estar perplejo pero no desesperado. Puedes pasar noches oscuras pero no has sido abandonado. Eso necesita entrarle a alguien hoy. Porque algunos creen que por sentirse cansados ya perdieron la fe. No. A veces la fe más genuina no es la que grita más fuerte. Es la que sigue respirando en medio del cansancio. La fe no siempre suena épica. A veces la fe suena así: Señor, hoy no tengo fuerzas, pero sigo viniendo a ti. A veces la fe no salta. A veces la fe apenas da un paso, pero ese paso también le agrada a Dios. Porque Él no desprecia al que viene temblando. Él no rechaza al que llega confundido. Él no se escandaliza del que dice: ayúdame a seguir. Al contrario, muchas veces ahí comienza la obra más profunda. ¿Sabes qué nos pasa? Que confundimos paz con ausencia de batalla. Y no, la paz bíblica no siempre es la eliminación inmediata del conflicto. Muchas veces es la certeza de la presencia de Dios dentro del conflicto. Es el descanso de saber que no estás solo en la barca. Es la tranquilidad de saber que el Padre no perdió de vista tu dirección. Es la convicción de que aunque hoy no entiendes el porqué de la demora, no estás a la deriva. Estás siendo guiado, estás siendo sostenido, estás siendo formado. Porque además hay algo que no solemos admitir: a veces no queremos tanto la voluntad de Dios como queremos la explicación de Dios. Y si Él nos explicara, quizás obedeceríamos. Pero muchas veces el Señor te guarda de saber demasiado pronto cosas que aún no estás listo para cargar. Imagínate si José hubiera sabido, cuando lo vendieron sus hermanos, todo el proceso que le esperaba: el pozo, la esclavitud, la falsa acusación, la cárcel, la espera, el olvido, la subida al palacio. Si le muestran el documental completo de una vez, tal vez se le rompe el alma antes de tiempo. Pero Dios le dio gracia para cada temporada. Y eso hace el Señor contigo. No siempre te muestra todo. Te da pan para hoy, luz para hoy, paz para hoy, fuerza para hoy. Y escucha esto: paz para hoy es suficiente para obedecer hoy. No necesitas la paz del próximo año para vivir esta tarde. No necesitas el mapa de 10 temporadas para dar el siguiente paso. Necesitas la gracia de hoy, el maná de hoy, la misericordia de hoy, la paz de hoy.
Y mañana, cuando llegue mañana, habrá misericordia nueva, paz nueva, gracia nueva. Lo que te destruye muchas veces no es solo el dolor real, es querer cargar hoy todas las posibilidades de mañana, pasado mañana y el mes que viene. Eso asfixia a cualquiera. Por eso Jesús dijo que a cada día le basta su propio afán, porque el alma no fue diseñada para vivir 3 meses adelantada. Hay personas que están sufriendo 2 veces, por lo que viven y por todo lo que imaginan. Y yo quiero romper eso en el nombre del Señor. No le entregues tu presente a la tiranía de un futuro imaginario. No dejes que un mañana que todavía no llegó te robe la obediencia de hoy. No permitas que el miedo te vuelva incapaz de disfrutar incluso los pequeños gestos de gracia que Dios todavía está sembrando en medio del proceso. Porque aún en temporadas difíciles hay pan, hay abrazo, hay palabra, hay fuerza, hay compañía, hay pequeños milagros que solo ve el que no se dejó cegar por la ansiedad. Yo sé que cuando uno está herido le cuesta ver, lo sé. No estoy minimizando tu proceso. Hay dolores que te apagan la música interior. Hay noticias que te dejan mudo. Hay despedidas que parecen arrancarte una parte del pecho. Hay decepciones que te hacen mirar el techo de madrugada y preguntarte cómo se supone que debes seguir. Yo no te estoy diciendo no sientas, siente, llora si tienes que llorar. Busca ayuda si la necesitas. Descansa si estás agotado, pero no conviertas el dolor en profeta. No le entregues al sufrimiento la autoridad para definir el final de tu historia. Porque el dolor habla, sí, pero no siempre dice la verdad. El dolor te dice esto no va a cambiar. El Señor dice yo sigo obrando. El dolor te dice estás solo. El Señor dice yo estoy con ustedes todos los días. El dolor te dice se acabó. El Señor dice yo hago nuevas todas las cosas. El dolor te dice nadie te entiende. El Señor dice yo soy el sumo sacerdote que puede compadecerse de tus debilidades. El dolor te dice ríndete, el Señor dice mi gracia es suficiente. Hay momentos en que Dios no te da explicación, porque si te diera explicación sin darte paz te quebrarías. Entonces primero te da paz, primero te sostiene, primero fortalece tu interior, primero guarda tus pensamientos, primero te vuelve capaz de atravesar el tramo. Y más adelante, a veces en esta vida, y a veces solo parcialmente, ciertas piezas empiezan a acomodarse y dices ahora veo un poco más. Pero para cuando eso pasa, ya no eres el mismo, porque la paz que te sostuvo mientras no entendías también te transformó. Te volvió menos superficial, menos autosuficiente, más sensible, más humilde, más dependiente, más parecido a Cristo. Nosotros admiramos mucho a la gente fuerte, pero a veces definimos mal la fortaleza. Creemos que fuerte es el que nunca se quiebra. No, fuerte es el que se quebró y aún así no dejó de volver a Dios. Fuerte es el que lloró y aún así siguió obedeciendo. Fuerte es el que no tuvo todas las respuestas, pero no soltó la fe. Fuerte es el que dijo, no entiendo este capítulo, pero no voy a arrancarme del libro que Dios está escribiendo conmigo. Y aquí hay algo práctico para tu vida. ¿Qué haces cuando no entiendes? Primero vuelve a lo último que Dios ya te dijo claramente. Cuando el cielo parece silencioso, no abandones lo que ya fue revelado. Si ya sabes que debes perdonar, perdona. Si ya sabes que debes orar, ora. Si ya sabes que debes congregarte, congrega. Si ya sabes que debes dejar ese pecado, déjalo. Si ya sabes que debes hablar la verdad, habla la verdad. No te paralices esperando una revelación nueva mientras desobedeces la luz que ya te fue dada. Segundo, no tomes decisiones definitivas desde emociones temporales. Hay gente que por una temporada confusa quiere romper cosas sagradas, abandonar llamados, apagar vínculos sanos, cerrar procesos que Dios todavía no cerró. Ten cuidado. Un corazón cansado puede ser mal consejero. No le des a una noche oscura la autoridad de cancelar lo que Dios te habló a plena luz. Respira, espera, ora, busca consejo maduro. Deja que la paz vuelva a sentarse en tu alma antes de decidir en serio. Tercero, aprende a distinguir entre silencio y ausencia. Son dos cosas diferentes. El silencio de Dios no significa vacío. Un padre puede guardar silencio sin dejar de estar presente. Un maestro puede guardar silencio durante el examen sin abandonar el aula. Un cirujano puede no explicarte cada movimiento mientras opera, pero eso no significa que se fue. Hay silencios de amor, silencios de formación, silencios de proceso. No te apresures a interpretar el silencio como rechazo. Cuarto, cuida lo que alimentas. Si todo el día estás alimentando miedo, comparaciones, noticias tóxicas, voces fatalistas, memoria amarga, no esperes cosechar paz. La paz no florece en cualquier suelo. Necesita verdad,
necesita oración, necesita presencia de Dios, necesita gratitud, necesita comunidad sana, necesita palabra, necesita pausas, necesita silencio sagrado. Hay personas que quieren la paz de Filipenses 4, pero viven con la mente enchufada a todo menos a Cristo. Así no funciona. Quinto, no confundas demora con negación. Dios no siempre responde a la velocidad de tu desesperación. A veces tarda porque está obrando en capas profundas. Porque si te diera ya lo que pides sin formar antes tu carácter, terminaría dañándote. Hay cosas que no llegan tarde. Llegan cuando tú puedes sostenerlas sin que te destruyan. Y mientras tanto el Señor trabaja en lo invisible. Ordena piezas, abre caminos, cierra trampas, endereza motivaciones, sana intenciones, fortalece tu espalda, ensancha tu capacidad. Y todo eso también es respuesta, aunque no venga con el envoltorio que tú esperabas. Sexto, recuerda las veces anteriores en que Dios ya te sostuvo. La memoria espiritual es un arma. El pueblo de Dios siempre fue llamado a recordar, no porque el pasado sea un altar para vivir allí, sino porque recordar la fidelidad pasada fortalece la fe presente. ¿Cuántas veces pensaste que no lo soportarías? Y aquí estás. ¿Cuántas veces dijiste, de esta no salgo? Y sin embargo el Señor te trajo hasta hoy. ¿Cuántas veces no veías salida y luego apareció una puerta, una llamada, una persona, un recurso, una paz inesperada? El mismo Dios que te trajo hasta aquí no perdió capacidad para sostenerte mañana. Y no me malinterpretes, no estoy vendiéndote una vida sin batallas. No te estoy prometiendo que si tienes fe no habrá lágrimas. No, habrá momentos duros, habrá noches largas. Habrá preguntas que tardarán, habrá silencios incómodos, habrá tramos en los que parezca que avanzas con niebla, pero también habrá paz que no viene de este mundo. Habrá una presencia que te acompañe en medio del valle. Habrá una voz que te recuerde quién eres cuando el miedo quiera redefinirte. Habrá una fortaleza que no nace de tu temperamento, sino del Espíritu Santo obrando en tu interior. Y a alguien tengo que decírselo de frente, deja de avergonzarte por no entenderlo todo. Hay cristianos que se sienten culpables por estar confundidos, como si la confusión fuera automáticamente rebeldía. No siempre. A veces estás confundido porque eres humano y estás en medio de un proceso complejo. Lo importante no es que no tengas preguntas, lo importante es qué haces con tus preguntas. Llévalas al Señor. No las conviertas en ídolos. No las uses como excusa para alejarte. No permitas que lo que hoy no entiendes te robe lo que sí sabes de Dios. Tú sabes que Él es bueno. Tú sabes que Él no miente. Tú sabes que Él no abandona. Tú sabes que Cristo venció. Tú sabes que el Espíritu Santo consuela. Tú sabes que la palabra permanece. Tú sabes que nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, aunque no entiendas este tramo, agárrate a lo que ya sabes, porque la duda madura no es negar todo. La fe madura es seguir sosteniéndose en verdades firmes, aun cuando hay piezas que faltan. A veces la paz llega en forma de una simple capacidad de hacer lo siguiente correcto. No subestimes eso. Hay días en que el triunfo no es conquistar un estadio, es levantarte, bañarte, orar un poco, ir a trabajar, volver a casa, abrazar a tus hijos, dormir y volver a empezar. Hay días en que el milagro no es que todo se resolvió, el milagro es que no te rendiste. Hay días en que la gloria de Dios no se ve, en que el mar se abrió de inmediato, sino en que tus pies siguieron caminando hacia adelante. No minimices las pequeñas obediencias. El cielo las ve, el Padre las honra, y muchas veces los grandes cambios están construidos sobre pequeñas fidelidades repetidas en días difíciles. Además, déjame tocar un punto delicado. A veces no entendemos por qué algo se nos murió. Un sueño, una relación, una etapa, una imagen de futuro, una ilusión, una versión de nosotros mismos. Y cuando algo muere, la paz parece insultante. Uno piensa, no me hables de paz, dime por qué se cayó todo, pero la paz de Dios no viene a burlarse de tu duelo, viene a acompañarlo. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Eso significa que el Cristo que te da paz no es un predicador frío de clichés espirituales. Es el Hijo de Dios que conoce lágrimas reales, el que suda sangre en Getsemaní, el que sabe lo que es el abandono, la noche y el peso del dolor. Por eso cuando te dice mi paz les doy, no te la da desde lejos, te la da desde la experiencia de haber cargado el sufrimiento y haberlo vencido. Entonces,
Si hoy estás duelando algo, no pienses que tu llanto anula la paz. Puedes llorar y tener paz. Puedes sentir dolor y tener paz. Puedes extrañar y tener paz. Puedes no entender y tener paz. Porque la paz de Dios no siempre se siente como euforia. A veces se siente como una mano invisible que evita que te partas por completo. A veces se siente como la capacidad de seguir orando cuando ya no salen grandes palabras. A veces se siente como una respiración más profunda en medio del caos. A veces se siente como la decisión de no abandonar a Dios aunque no entiendas lo que está haciendo. Y escucha esto bien, no permitas que el enemigo use tu falta de comprensión para sembrarte sospechas sobre el corazón de Dios. Esa es una táctica vieja. En Edén empezó así, con que Dios les ha dicho, siempre intenta torcer la percepción del carácter divino. Cuando estás cansado te quiere convencer de que Dios es indiferente. Cuando estás esperando te quiere convencer de que Dios es cruel. Cuando hay demora te quiere convencer de que Dios te olvidó. Cuando hay disciplina, te quiere convencer de que Dios te rechazó. Pero no, 1000 veces no. Dios no ha cambiado porque tú no entiendas el capítulo. Su bondad no está en votación. Su fidelidad no depende de tu nivel de claridad. Él sigue siendo quien es. Ahora bien, hay otra clase de paz que el Señor quiere darte. Paz para dejar de pelear batallas que no te tocan. Hay mucha gente agotada por guerras ajenas, por aprobación ajena, por expectativas ajenas, por compararse con el proceso de otros. Escúchame, parte de la paz de Dios consiste en aprender a vivir la historia que Él escribió para ti, no la que tú envidiaste de otro. Tu temporada tiene ritmos distintos, tus procesos tienen capas distintas, tus llamados tienen exigencias distintas. Si todo el tiempo te comparás, te robas la paz. Porque la comparación siempre convierte el milagro ajeno en amargura propia. Tal vez el Señor te está haciendo ir más lento porque quiere hacer algo más profundo. Tal vez otros están celebrando cosas visibles y tú estás siendo trabajado en lo secreto. Y lo secreto también importa muchísimo. Porque lo que Dios forma en lo oculto sostiene lo que luego hará en público. No te desesperes por parecer bien si Dios está más interesado en dejarte bien por dentro. Y déjame decirte algo más, hay momentos en que Dios no te explica porque quiere que lo conozcas, no solo que lo uses. Hay gente que solo se acerca a Dios buscando respuestas, no relación. Y cuando la respuesta tarda se enfrían. Pero el Señor no quiere ser tu consultor de crisis solamente, quiere ser tu Padre. Quiere que aprendas a reposar en Él, a disfrutarlo, a oírlo, a amarlo, más allá del resultado puntual. Porque si solo amás a Dios por lo que resuelve, cuando no resuelva al ritmo que esperabas, tu fe se resentirá. Pero cuando lo amas por quien es, incluso en la demora sigues encontrando refugio. El mundo ofrece una paz que depende de circunstancias, dinero, salud, control, agenda despejada, gente aprobándote, planes funcionando. Pero Jesús dice, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. O sea, su paz es de otra especie. No compite con la del mundo, la deja en evidencia. La paz del mundo colapsa cuando el piso se mueve. La paz de Cristo permanece aunque el piso tiemble. La paz del mundo es decoración emocional. La paz de Cristo es sustento del alma. La paz del mundo se compra, se distrae o se simula. La paz de Cristo se recibe, se cultiva y se protege en comunión con Él. Por eso hoy quiero llamarte a algo sencillo y radical. Deja de pedir solo explicación y empieza también a pedir paz. Ora así, Señor, si hoy no me vas a mostrar todo, dame al menos tu paz para no retroceder. Si hoy no se aclara el camino, dame tu paz para dar el próximo paso. Si hoy no termina la tormenta, dame tu paz para no desesperar. Si hoy no entiendo el porqué, dame tu paz para no sospechar de tu amor. Y te digo algo hermoso, esa oración sí la responde, tal vez no en el formato que esperabas, pero la responde. Empieza a aquietar por dentro lo que venía gritando, empieza a poner orden en el corazón, empieza a disminuir el ruido, empieza a recordarte versículos en momentos extraños, empieza a rodearte de gente correcta, empieza a abrirte pequeños espacios de descanso, empieza a darte claridad para el siguiente paso, no para los 20 siguientes. Y así, paso a paso, descubres que no eras tú sosteniéndote solo. Era la paz de Dios guardando tu corazón y tu mente en Cristo Jesús.
Hay quienes me oyen ahora mismo y están a punto de abandonar algo santo, su fe, su familia, su pureza, su llamado, su congregación, su esperanza. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, no tomes una decisión eterna desde una emoción momentánea. Espera, ora, busca paz antes de moverte. Deja que Dios te pastoree en este tramo. No hagas alianza con la desesperación. No llames realismo a lo que en el fondo es miedo. No llames madurez a lo que en realidad es resignación. No apagues el altar porque estás cansado. No cierres la Biblia porque no entiendes una página. No sueltes la mano del Padre porque el camino se puso oscuro. La noche no es eterna. La niebla no gobierna. La tormenta no tiene la última palabra. Cristo la tiene. Y si hoy lo único que puedes hacer es susurrar, Señor, ayúdame, eso alcanza para empezar. Si lo único que puedes decir es, no entiendo, pero no me dejes, eso es una oración poderosa. Si solo puedes sentarte y llorar en silencio delante de Él, también te escucha. No necesitas palabras sofisticadas, necesitas honestidad, necesitas volver. Necesitas soltar las armas del control y rendirte otra vez a la paz que solo Jesús puede dar. Yo quiero que te grabes esto en lo profundo del alma. No todo lo que hoy te desconcierta te destruirá. Algunas cosas vinieron a formarte, otras vinieron a revelar dónde estaba realmente tu confianza, otras vinieron a vaciarte de autosuficiencia para llenarte de dependencia. Otras vinieron a enseñarte que la paz de Dios no es teoría de domingo, es pan de desierto, es agua para peregrinos, es refugio para cansados, es sustento para corazones que no lo entienden todo, pero deciden seguir. Y tal vez un día mirarás hacia atrás y verás algunas respuestas. Tal vez dirás, ahora comprendo por qué aquella puerta se cerró, ahora entiendo por qué esa demora me protegió, ahora veo por qué Dios no respondió como yo quería. Y algunas cosas quizás seguirán misteriosas, pero aún allí, si caminas de la mano del Señor, el misterio ya no te romperá porque la paz habrá hecho su trabajo. Te habrá enseñado a descansar sin controlar, a amar sin poseer, a esperar sin desesperar, a obedecer sin entenderlo todo. Y eso, amado, es crecer, eso es madurez espiritual, eso es parecerse a Cristo. Así que hoy, antes de terminar, quiero hablarle a tu corazón cansado. Sigue, no porque sea fuerte, sino porque Dios es fiel. Sigue, no porque ya lo entendiste todo, sino porque Cristo sigue en la barca, sigue. No porque el mar se calmó ya, sino porque la voz que manda sobre el mar no ha perdido autoridad, sigue. No porque tus emociones estén perfectas, sino porque la paz de Dios puede guardar tu mente y tu corazón, sigue. No porque el panorama se vea brillante, sino porque el príncipe de paz camina contigo. Y si necesitas una frase para repetir cuando el miedo quiera tragarte, repite esto. Hoy no entiendo todo, pero hoy recibo la paz de Dios para seguir. Dilo otra vez en tu espíritu. Hoy no entiendo todo, pero hoy recibo la paz de Dios para seguir. Y una vez más, hoy no entiendo todo, pero hoy recibo la paz de Dios para seguir. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que escucha estas palabras. Mira al cansado, al confundido, al que está en medio de una tormenta, al que ha llorado en secreto, al que no encuentra respuestas, al que por momentos sintió que ya no podía más. Sopla sobre ellos tu paz. No la paz del mundo, no la paz aparente, sino la paz de Cristo. Guarda sus corazones, guarda sus pensamientos, calla el ruido interior, rompe la ansiedad que los asfixia, desarma la mentira que les dice que están solos. Recuérdales que sigues en la barca, que sigues siendo Dios, que sigues sosteniendo su historia. Dales paz para obedecer, paz para esperar, paz para no retroceder, paz para seguir aunque no lo entiendan. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy declaro sobre tu vida que no serás dominado por el miedo, que no te hundirás en la desesperación, que no quedarás a merced de la confusión. Declaro que la paz de Dios guardará tu mente, que el Señor afirmará tu corazón, que tendrás fuerzas para este día y gracia para el siguiente paso. Declaro que no estás solo, que no has sido abandonado y que Cristo será tu paz en medio de lo que todavía no comprendes. Si esta palabra te bendijo, compártela con alguien que necesite respirar otra vez, suscríbete al canal y ayúdanos a seguir llevando esperanza a más corazones. Y sobre todo no olvides esto, aunque hoy no lo entiendas, Dios todavía te está sosteniendo. Hoy quiero hablarle a alguien que no vino a escuchar una charla religiosa, sino que vino arrastrando una batalla. No una batalla pequeña,
no una incomodidad pasajera, no un mal día. Hablo de esa batalla que te espera cuando apagas el teléfono, cuando termina el culto, cuando se vacía la casa, cuando te acuestas y el techo te mira de vuelta. Hablo de esa pelea que nadie ve completa, porque la gente siempre ve fragmentos de nosotros. Ve la sonrisa, ve la foto, ve la ropa, ve que llegaste, ve que trabajás, ve que saludas, ve que contestas con educación, pero no ve lo que te costó levantarte esta mañana. No ve cuántas veces respiraste hondo para no quebrarte delante de los tuyos. No ve cuántas veces dijiste, Señor, si no me ayudas hoy, no sé cómo voy a atravesar este día. Y yo vine a decirte algo desde el principio, sin rodeos, para que no esperes hasta el final del mensaje para oírlo. Hoy Dios te da serenidad en medio de tu batalla. No necesariamente te está prometiendo que la batalla termina hoy. No necesariamente te está diciendo que el conflicto desaparece antes de que caiga la tarde. No necesariamente te está prometiendo que la llamada va a llegar en 1 hora, que el diagnóstico cambiará en 10 minutos, que la deuda se evaporará, que el hijo volverá esta noche, que el matrimonio se restaurará mañana. Lo que sí te digo es esto: Dios puede darte serenidad antes que solución, paz antes que respuesta y firmeza antes que desenlace. Y cuando Él te da serenidad, aunque el mar siga moviéndose, ya no te hundes igual. Aunque el enemigo siga gritando, ya no le crees lo mismo. Aunque la noche siga siendo noche, ya no la atraviesas solo. Hay gente que cree que paz es ausencia de conflicto, pero la paz bíblica no es eso. La paz que ofrece el cielo no es una vida sin fricción, no es un calendario sin malas noticias, no es una agenda sin sobresaltos. No es que nadie te traicione, que nadie te abandone, que nadie te falle, que nada se rompa, que nada duela. La paz de Dios es otra cosa. La Escritura la presenta como una realidad más profunda, más fuerte, más estable. Isaías 26, 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y allí, en el hebreo, aparece esa expresión extraordinaria: Shalom, shalom, paz completa. Paz entera, paz redonda, paz madura, paz que no depende de que todo esté bien alrededor, sino de que Dios siga siendo Dios por encima de todo. Yo no sé quién necesita escuchar esto, pero hay una paz que no se compra, no se fabrica, no se finge, no se hereda y no se obtiene por fuerza de voluntad. Hay una paz que viene cuando la mente deja de correr en círculos y se queda apoyada en la fidelidad de Dios. Porque uno puede tener dinero y no tener paz. Puede tener casa y no tener paz. Puede tener títulos y no tener paz. Puede tener pareja y no tener paz. Puede tener seguidores y no tener paz. Puede tener un ministerio visible y no tener paz. La paz de la que hablo no la produce el control. La paz de la que hablo nace de la confianza. Y la confianza no es ignorar la tormenta. La confianza es mirar la tormenta sabiendo quién está en la barca. Jesús dijo en Juan 14, 27... La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Escucha esa frase: no como el mundo la da. Porque el mundo también da una paz, pero es una paz frágil. El mundo te dice, tendrás paz si todo sale como tú quieres. Y Dios te dice, tendrás paz aunque no todo salga como tú querías, porque yo sigo reinando. El mundo te ofrece calma a cambio de circunstancias favorables. Cristo te ofrece paz en medio de circunstancias adversas. El mundo te ofrece un descanso momentáneo. Cristo te entrega una serenidad que puede habitar en ti mientras todavía estás peleando. Por eso Pablo escribe en Filipenses 4, 6 hasta 7: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué cosa tremenda. No dice que entenderás todo. Dice que la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. O sea, hay momentos en que la mente no alcanza, pero la paz sí. Hay estaciones donde no entiendes por qué pasó lo que pasó, pero aún así Dios puede poner un centinela en tu corazón y decirle al miedo, hasta aquí. Y alguien me dirá, pero ¿cómo voy a tener serenidad si estoy en guerra? Justamente porque esa serenidad no nace de la ausencia de guerra, sino de la presencia de Dios. Salmo 46 no comienza describiendo el desastre. Comienza describiendo a Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mira el orden del cielo. No empieza por el terremoto, ni por el temblor, ni por el rugido de las aguas.
empieza por el refugio. El mundo empieza por el problema y después, si puede, busca una salida. La fe empieza por Dios y desde ahí mira el problema. Qué distinto se ve todo cuando lo primero que dices no es qué grande es mi batalla, sino qué presente está mi Señor. Ahora bien, yo no quiero predicarte una paz de postal. No vine a hablarte de una serenidad artificial, maquillada, plástica. No te estoy diciendo que niegues el dolor. No te estoy diciendo que sonrías por compromiso. No te estoy diciendo que llames bendición a lo que todavía te está desgarrando. La Biblia nunca minimiza el sufrimiento. Jesús lloró, David lloró, Jeremías lloró, Pablo habló de angustias por fuera y temores por dentro. El Señor no te exige insensibilidad. Lo que el Señor te ofrece es su presencia en el centro mismo de tu fragilidad. Él no te dice no sientas, Él te dice no te sueltes de mí mientras sientes. A veces pensamos que ser fuerte es no quebrarse nunca, pero en el reino de Dios la fortaleza no se mide por la dureza del rostro, sino por la dirección del corazón. Hay gente que no llora pero vive lejos de Dios. Y hay gente que llora a mares pero sigue arrodillándose. Hay gente que parece estable por fuera pero por dentro ya se rindió. Y hay otros que tiemblan, que dudan, que se cansan, que preguntan, pero siguen aferrados al borde del manto del Señor. ¿Sabés quién está más cerca del milagro? No necesariamente el que menos siente, sino el que en medio de todo todavía dice no entiendo pero no me voy. Mira a Josafat en 2 Crónicas 20. Le avisaron que venía un ejército inmenso contra Judá. No era una exageración, no era una percepción negativa, no era que estaba dramatizando. Había un problema real, un enemigo real, una amenaza real. Y la respuesta del cielo fue: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué palabra para los que están agotados de pelear con sus propias fuerzas. La batalla no siempre desaparece, pero cambia de dueño. Y el día que entiendes que no todo depende de ti, algo se acomoda dentro, el miedo deja de gobernar. Eso no significa pasividad, no significa irresponsabilidad, no significa cruzarte de brazos y decir, bueno, si Dios quiere, Él hará todo y yo no haré nada. La fe bíblica nunca fue una excusa para la pereza espiritual. Cuando Dios pelea por su pueblo igual se posiciona, obedece, adora, camina, avanza. En el Mar Rojo, Dios abre el mar, pero Israel tiene que cruzar. Con Josafat, Dios da la victoria, pero Judá tiene que salir al campo. En tu vida también. Hay cosas que solo Dios puede hacer y hay cosas que a ti te toca obedecer. Dios pelea por ti, pero no te autoriza a vivir desconectado, indiferente ni desordenado. Confiar en Dios no es abandonar la responsabilidad, es asumirla sin convertirte en tu propio Salvador. Y aquí quiero detenerme porque esto puede sanar a alguien. Hay batallas que no te cansan solo por lo que exigen, sino por la mentira que les acompaña. La mentira que dice, todo depende de ti. Si no resuelves esto hoy, todo se acaba. Si no cargas con todo, los demás no podrán. Si tú sueltas un minuto, todo colapsará. Eso no siempre es responsabilidad. A veces es orgullo mezclado con miedo. Porque el miedo nos hace creer que el mundo se cae si no sostenemos con nuestras manos lo que solo Dios puede sostener con su trono. Y llega un momento en que el alma dice basta. No porque no ame, no porque no quiera pelear, sino porque fue diseñada para depender de Dios, no para reemplazarlo. Ahora, déjame decirte algo más fuerte todavía. No toda batalla es demoníaca en el sentido simplista con que a veces usamos esa palabra. La Biblia sí habla de guerra espiritual. Sí habla de potestades, sí habla de la armadura de Dios, sí habla de que no luchamos contra carne y sangre, pero también advierte contra 2 errores: exagerarlo todo o ignorarlo todo. Hay gente que ve demonios detrás de cada emoción, detrás de cada discusión, detrás de cada retraso, detrás de cada cansancio, y hay otros que viven como si el mundo espiritual no existiera. La Biblia no nos llama ni a la paranoia ni a la ingenuidad. Nos llama al equilibrio santo, fuertes en el Señor, vestidos con su armadura, aferrados a la verdad, a la justicia, al evangelio de la paz, a la fe, a la salvación, a la palabra y a la oración. Por eso, si hoy estás cansado, no necesariamente significa que perdiste la fe, puede significar que peleaste mucho. Si hoy lloras, no necesariamente significa que estás retrocediendo, puede significar que has resistido más de lo que nadie sabe. Si hoy te cuesta sonreír, no necesariamente significa que Dios te abandonó.
Puede significar que el cielo te está sosteniendo mientras todavía no ves el cuadro completo. No te juzgues con crueldad por estar cansado en medio de una batalla larga. Hasta los grandes hombres de Dios conocieron la fatiga del alma. Pero hay algo que el cansancio no puede robarte si tú no se lo entregas, la dirección de tus ojos. Isaías no dice que tendrás paz porque todo luce bien. Dice que la tendrás si tu pensamiento persevera en Dios. O sea, el enemigo sabe que quizá no puede sacarte del todo del camino en un solo golpe, entonces intenta distraer tu enfoque, te bombardea con escenarios, te lleva del hecho al pronóstico, del pronóstico a la suposición, de la suposición al desastre imaginario. Empiezas con un problema real y en 10 minutos ya estás enterrando posibilidades, relaciones, finanzas, futuro, llamado y esperanza. La mente es un campo de batalla. Y muchas guerras se pierden ahí antes de llegar al terreno visible. Por eso la paz de Dios no es un sedante, es un gobierno. No te duerme la conciencia, te ordena el interior. No te vuelve indiferente, te vuelve sobrio. No te desconecta de la realidad, te reconecta con la verdad mayor. Hay una diferencia enorme entre anestesia y paz. La anestesia te apaga, la paz de Dios te estabiliza. La anestesia te adormece, la paz de Dios te fortalece. La anestesia solo posterga la sensación. La paz de Dios te permite atravesar lo que duele sin romperte por dentro. Y si alguien pregunta cómo llega esa serenidad, Pablo ya lo dijo, por oración, ruego y acción de gracias. Qué mezcla tan santa. Oración porque no puedes solo. Ruego porque hay momentos en que no vienes con discursos, vienes con necesidad. Acción de gracias porque aún herido decides recordar que Dios sigue siendo bueno. Y aquí hay una llave que mucha gente pierde. Quiere paz, pero no quiere rendición. Quiere calma, pero no quiere oración. Quiere serenidad, pero no quiere entregar el control. Y la paz de Dios jamás será la mascota del ego humano. La paz de Dios reina donde Cristo es Señor. Tal vez me digas, yo oro, pero el cielo guarda silencio. Sí, eso duele. Claro que duele. Duele cuando oras por una persona y nada cambia. Duele cuando intercedes por una puerta y sigue cerrada. Duele cuando siembras lágrimas y todavía no ves fruto. Pero el silencio de Dios no es evidencia de su ausencia. A veces es la forma en que fortalece raíces más profundas. No lo digo con liviandad. Lo digo porque la Biblia está llena de temporadas donde Dios parecía demorado y sin embargo seguía obrando. José pasó por el pozo, por la casa ajena, por la cárcel y por el aparente olvido antes del palacio. David fue ungido antes de ser perseguido. Abraham recibió promesa antes de ver cuna. Lázaro murió antes de la resurrección. Jesús fue sepultado antes del amanecer del tercer día. Nosotros queremos paz cuando la historia ya terminó. Dios muchas veces la entrega en medio del capítulo más duro. Esa es la clase de paz que glorifica a Dios de verdad. Porque cualquiera está tranquilo después del milagro. Cualquiera canta cuando ya salió la provisión. Cualquiera celebra cuando el médico ya cambió el informe. Pero cuando un hombre o una mujer alaban a Dios mientras todavía no pasó lo que están esperando, allí hay algo del cielo que se mete en la tierra. Mirá el episodio de Marcos 4. Jesús está en la barca. Hay tormenta. Las olas golpean, el agua entra, los discípulos sienten que van a morir y lo más desconcertante es que Jesús está dormido, no fuera de la barca, no ausente, no distraído en otro asunto. Está allí pero duerme. Qué escena más incómoda para la lógica humana, porque a veces lo que más nos descoloca no es solo el tamaño de la tormenta, sino el aparente silencio del Señor en medio del temporal. Entonces lo despiertan y casi le dicen, ¿no te importa? Qué pregunta tan humana, tan nuestra. Tan de carne, tan de madrugada, tan de hospital, tan de deuda, tan de duelo. Señor, ¿no ves? ¿No te importa? Y Jesús se levanta, reprende el viento y le dice al mar, calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. Pero mira esto, porque aquí hay oro para el alma. No solo calmó la tormenta de afuera, también vino a calmar la tormenta de adentro. Porque hay veces en que el milagro más urgente no es que cambie el clima a tu alrededor, sino que se pacifique el caos que llevas por dentro. De hecho, una reflexión muy sabia sobre este pasaje señala que a veces Dios calma la tormenta y otras veces calma a su Hijo en medio de la tormenta. Y yo no sé cuál de las dos cosas hará hoy contigo. Tal vez calme el entorno, tal vez calme tu corazón, pero de algo estoy seguro, si Cristo está en tu barca, tu historia no termina en el fondo del mar.
A mí me impresiona que Jesús haya dejado esa paz como legado. Mi paz os doy. No te da una teoría, no te da un consejo vacío, no te da un libro de autoayuda, te da su paz. La misma paz con la que enfrentó la traición, la misma paz con la que caminó hacia la cruz, la misma paz con la que guardó silencio delante de acusadores, la misma paz con la que atravesó Getsemaní, la misma paz con la que dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa paz no se parece a la del mundo. La del mundo depende de acuerdos. La de Cristo depende de su reino. La del mundo dura mientras no te muevan el piso. La de Cristo puede sostenerte cuando el piso ya se movió. Ahora bien, cuando la Biblia habla de paz, no habla solamente de ausencia de guerra. La noción bíblica de Shalom apunta a integridad, plenitud, bienestar, armonía restaurada. No es solo que no te disparen, es que vuelvas a estar entero delante de Dios. Es que lo roto empiece a ordenarse. Es que lo desalineado reciba dirección. Es que lo disperso encuentre centro. Es que tu alma deje de vivir desparramada por el miedo, la culpa, la ansiedad, la rabia y la incertidumbre y vuelva a descansar bajo el gobierno de Cristo. Esa es la paz bíblica, no una pausa entre conflictos, sino una obra restauradora de Dios en el corazón humano. Y aquí alguien necesita una palabra muy concreta. Dios no solo quiere darte paz con Él, quiere darte la paz de Él. La paz con Dios es lo primero, es el fin de la enemistad. Es cuando entiendes que Cristo cargó con tu pecado y te reconcilió con el Padre. Pero luego viene la paz de Dios, que es esa quietud profunda que crece a medida que lo conoces. No se trata de que nunca más tendrás preguntas, se trata de que ya no eres un huérfano peleando solo contra el mundo. Eres hijo, eres hija, tienes acceso, tienes refugio, tienes trono de gracia, tienes Padre. Y si tienes Padre, entonces puedes dejar de vivir como si todo dependiera de tu capacidad de anticiparlo todo. Porque hay personas que no descansan nunca, no saben descansar. Su cuerpo se sienta, pero el alma sigue corriendo. Están en la mesa, pero la cabeza ya está en el peor escenario posible. Están con la familia, pero por dentro siguen discutiendo con lo que pasó hace 6 meses. Están en la iglesia, pero el corazón no logra bajar la guardia. Y esa hipervigilancia del alma termina enfermando. El corazón no fue diseñado para vivir en estado de alarma permanente. Dios no te creó para sobrevivir en tensión continua. Dios te creó para caminar en dependencia. No significa que nunca usarás tu razón. No significa que dejarás de planificar, no significa que anularás tu sentido común, significa que tu mente dejará de ser tu Dios, significa que tu prudencia no se transformará en ansiedad con mejor vocabulario, significa que vas a consultar al cielo antes de dejarte gobernar por el pánico, porque hay decisiones que se toman mal cuando el corazón está siendo dirigido por la urgencia y la serenidad de Dios no es un lujo espiritual, es protección, es defensa. Es misericordia, es la manera en que el Señor evita que tomes atajos por desesperación. Te lo diré de otra forma. Muchas de las peores decisiones de nuestra vida no nacieron de maldad, nacieron de ansiedad, no nacieron de rebeldía abierta, nacieron de miedo. Miedo a perder, miedo a quedarnos solos, miedo a no llegar, miedo a que no haya otra oportunidad, miedo a que si no hacemos algo ahora todo se desmorone. Y entonces actuamos antes de orar, hablamos antes de pensar, aceptamos antes de discernir, huimos antes de obedecer, empujamos puertas que Dios no abrió, insistimos en relaciones que ya no tenían aliento, firmamos cosas que no debíamos, defendimos causas que el cielo no nos pidió defender. Por eso la serenidad también es salvación. Cuando Dios aquieta tu interior, no solo te consuela, te preserva. Ahora quiero hablarle a los que están peleando por su casa, a la madre que no duerme tranquila por un hijo, al padre que se siente fracasado porque no sabe cómo llegar al corazón de su familia, al cónyuge que ama a alguien que hoy está distante, frío o endurecido, al abuelo que ora en silencio porque teme por el futuro espiritual de los suyos. Escúchame, no subestimes lo que ocurre cuando una casa tiene al menos una persona que sabe arrodillarse. No subestimes una rodilla doblada. No subestimes una oración dicha con lágrimas. No subestimes lo que sucede cuando alguien en la familia decide decir, yo me planto en la brecha. Hay hijos que todavía no saben que están vivos por las oraciones de su madre. Hay matrimonios que todavía no entienden que no se quebraron porque alguien lloró delante de Dios.
Hay generaciones futuras que serán alcanzadas por una batalla espiritual que alguien está peleando hoy en secreto. Pero tampoco cargues con un mesianismo enfermizo. Ora sí, intercede, sí, persevera, sí, pero no te adueñes del lugar de Dios. Tú no eres el Espíritu Santo de nadie. Tú no puedes convencer el corazón con tus fuerzas. Tú no puedes resucitar por argumentos lo que solo Dios puede tocar por dentro. Haz lo que te toca: amar, orar, hablar cuando el Señor te abra la puerta, guardar silencio cuando haga falta, perdonar, perseverar. Y luego deja que Dios haga lo que solo Él sabe hacer. A los que están peleando con ansiedad por provisión, quiero decirles esto con ternura y firmeza: la serenidad no niega tus cuentas, pero impide que tus cuentas se conviertan en tu Señor. El dinero es un siervo terrible y un amo cruel. Cuando se instala en el trono del corazón, roba paz aun cuando hay abundancia, y cuando falta parece gritar más fuerte que nunca. Pero Filipenses 4 fue escrito por un hombre que conocía la escasez y la abundancia, no por un turista emocional. Pablo no predica paz desde una burbuja. Él habla de la paz de Dios mientras conoce presión, oposición e incertidumbre, y eso le da autoridad a sus palabras. La paz bíblica no nace de comodidad material, nace de comunión con Cristo. A los que están peleando con culpa les digo: la serenidad también alcanza la conciencia. Hay personas que no están en guerra con el diablo, están en guerra con su propio pasado. Se acuestan con recuerdos, se levantan con acusaciones, no disfrutan la misericordia porque se creen más severos que Dios. Escucha esto: si has venido a Cristo con arrepentimiento sincero, si te has rendido a su gracia, si has confesado, si has entregado tu vida al Señor, entonces deja de comportarte como si la sangre de Jesús fuera insuficiente. Humildad no es dudar eternamente del perdón de Dios. Humildad es creerle cuando dice que perdona. La cruz no fue un gesto simbólico, fue una victoria real. Y la paz también entra cuando la conciencia entiende que ya no tiene que pagar lo que Cristo ya pagó. A los que están peleando con duelo, yo no voy a faltarte el respeto con frases vacías. Hay ausencias que duelen como un hierro dentro del pecho. Hay sillas que hablan. Hay prendas que predican. Hay habitaciones donde el silencio se vuelve insoportable. Hay fechas que aprietan la garganta. Y en esos escenarios, la serenidad de Dios no significa que olvides. Significa que en el valle de la tristeza no pierdes la certeza de que Él sigue contigo. El Salmo 46 no promete ausencia de sacudida. Promete refugio en medio de ella. La paz de Dios no te hace menos humano, te hace menos huérfano. A los que están peleando con enfermedades quiero decirles algo que nace del respeto y no del triunfalismo barato. Dios sana, sí, Dios sana, sigue sanando. Puede tocar un cuerpo en un instante. Puede revertir lo que parecía irreversible. Pero aun cuando el proceso sea largo, aun cuando haya tratamientos, aun cuando haya espera, aun cuando la respuesta no llegue al ritmo que quisiéramos, no estás abandonado. La paz de Dios puede guardar un corazón incluso cuando el cuerpo está atravesando una temporada dura. Y a veces el milagro no es negar el proceso, sino caminarlo con una fortaleza que no sabes de dónde salió. Hay momentos donde uno espera un milagro alrededor y descubre que Dios también está haciendo un milagro adentro. Porque Dios puede glorificarse de más de una manera. Puede hacerlo cerrando la boca del león, puede hacerlo abriendo el mar, puede hacerlo mandando fuego del cielo, puede hacerlo resucitando a un muerto. Pero también puede glorificarse sosteniendo a un hijo suyo con una dignidad sobrenatural en medio de una prueba larguísima. Y cuando eso pasa, la gente alrededor lo nota. Dice: no entiendo cómo